Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Soy su amiga Ruth Ramírez Palacios, profeta y evangelista para gloria y honra de Dios. Y bueno, por gracia y misericordia de Dios, estoy aquí haciéndoles este video. El Señor me daba esta palabra en esta mañana mientras oraba y me daba el título para muchas personas que Dios me mostraba que no son salvas y que piensan que así irán al reino de Dios practicando toda clase de pecados, viviendo una vida de libertinaje y que ya conocieron la Biblia, ya todo el mundo prácticamente hoy en día ya saben que existe Jesús, que es nuestro Salvador. Todo el mundo ya sabe que nuestro Dios Todopoderoso Jehová, Creador del cielo y de la tierra y todo cuanto hay, es nuestro Dios, un Dios inmensurable, infinito, omnipotente, omnisciente, que también tiene ángeles que nos cuidan y que también nos dejó su palabra, la Santa Biblia, para guiarnos, para vivir sabiamente y para mantenernos salvos. Pero mucha gente, pues tristemente, no sé por qué le atrae el mundo, no sé, no entiendo, pero que Dios nos ayude. No estoy para juzgar ni condenar a nadie, solo estoy aquí para hablarles la palabra de Dios. Y pues gracias por seguirme, amigos, amigas que me siguen en YouTube. Gracias por darle like al canal, gracias por compartir, gracias por apoyar la obra de Dios. Yo sé que Dios les recompensará en gran manera porque el trabajo que hacemos en Dios para salvar las almas, para perfeccionar la iglesia de nuestro Dios, no es en vano. Dios da la recompensa y da muy bien, al 100 por 1. Así que pues somos sembradores de su palabra. Hay sembradores, regadores y todos estamos para servirle a Dios. Todos, desde que instruimos a los niños desde pequeños, ya ellos empiezan a hablar de Dios donde quiera que van. Hay que tener cuidado de lo que ven en las redes sociales, tanto los adultos, adultas, jóvenes, jovencitas, como los niños, niñas. Y sobre todo hay que tenerles mucho cuidado a los bebés. Leí esta mañana en las noticias que un bebito murió porque lo descuidaron y tuvo un accidente mortal. Así que tengan mucho cuidado. Instruyamos a los niños en la palabra de Dios. En nuestros hogares les invito a escuchar alabanzas, a traer el reino de Dios, a escuchar palabra de Dios, alabanzas, pastores, pastoras, predicadores, verdaderos hijos e hijas de Dios. Llenarnos de Dios lo más que podamos para vivir en Él, en Jesús y en su Espíritu Santo, y vivir disfrutando a Dios y que Dios nos disfrute también desde aquí en la tierra. Eso es algo muy bonito. Lo más importante para toda la humanidad, para toda la tierra, debe ser Dios, Jesús, su Espíritu Santo, estar en su reino, rodeado de sus ángeles que nos acampan, nos cuidan y mantener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Y pues para eso tenemos que reunirnos en una congregación donde se hable la palabra de Dios, donde sean hijos e hijas de Dios verdaderas, donde nos impartan esa palabra de vida, ese amor de Jesús, esas palabras donde sintamos el gozo, la paz a través de ellos y ellas, y llenándonos más unos a los otros, pues Jesús es el pastor de pastores y Él es el que nos pastorea a través de hijos e hijas, y que se extienda su reino en toda la tierra, porque Dios desea salvar a toda la humanidad a través de nuestro Señor Jesús y de su Espíritu Santo que se mueve en sus hijos e hijas, que opera, que trabaja, que habla, que usa nuestro ser para que le impartamos, para desprender su esencia, su salvación, y también a través de su palabra. Y bendito sea el Señor. Sigamos orando en todo tiempo, orando sin cesar, como dice el Señor, y haciendo la voluntad de nuestro Dios, Padre, Jesús y su Espíritu Santo. La palabra del Señor en Hechos 16, del el 30-31 en adelante. Esta es una historia muy bonita, real y verídica, puesto que las historias en la Biblia son historias reales. Son palabras de Dios, que Dios nos ha dejado ejemplos a seguir y también ejemplos a no seguir. Y aquí vemos que pues Pablo y Silas fueron presos y ellos cantaban alabanzas a Dios. Fueron presos no porque hicieron algo malo, fueron presos por personas malignas sin salvación
que, usadas por el enemigo, quisieron meter preso a Silas y a Pablo y los metieron presos, pero Dios siempre usa a sus hijos e hijas. Entonces ellos ahí en la cárcel cantaban, alababan a Dios, oraban y fueron libertados. Pero de temor el guardia pues se quería matar, pero Pablo le dijo, no, no te mates. Entonces aquí dice, y sacándolos les dijeron, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? O sea, ellos querían ser salvos. Pero mucha gente hoy no quiere, ya conociendo Biblia, congregándose, muchos aún rechazan la propia palabra de Dios. Eso es algo muy grave. En muchos lugares tienen herejías, sectas, denominaciones que no hablan conforme a la palabra de Dios. Se han desviado dando prioridad a personas que hicieron libros pero con herejías, con apostasía. Entonces pues hay que enfocarnos en lo que es la palabra de Dios. Eso es lo que a mí Dios me ha dicho. Y pues sí, es bueno que hayan dejado legados y libros, pero hay que discernir y tomar lo verdadero de Dios y lo que no, desecharlo. Porque no podemos hacer todo lo que alguien escribe, porque las personas pueden equivocarse tal vez, pero Dios no se equivoca. Así que hay que ir a Él en oración continuamente, orando en todo tiempo, circunstancia, alabando a Dios, cantando a Dios, siendo uno con Él y bautizarnos sobre todo para ser una nueva criatura. Por eso aquí la palabra de Dios dice, y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo. Creer no solo es decir, creo, ok, existe Jesús, su palabra, pero yo quiero hacer todo lo del maligno. Una vida de libertinaje, de desastre, pecaminosidad continua. No, esas personas en realidad no han creído, aunque se reúnan, aunque tengan Biblia, aunque se digan pastoras, ancianas, lo que sea. Si ellos viven una vida descarriada, libertinaje, pecado continuo, no son salvos, no tienen su nombre escritos en el libro de la vida, porque Dios dice que Él nos hace nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron. Ya les enseñaré el pasaje bíblico. Pero creer en el Señor Jesucristo es entregar nuestro ser al Padre, Jesús y su Espíritu Santo, ser llenos de Dios, de Jesús y de su Espíritu Santo, estar mezclados en espíritu, alma y cuerpo. Por eso tenemos un Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para cubrir y llenarnos nuestro espíritu, alma y cuerpo. Y así ser salvos perseverando en la palabra de Dios continuamente, orando sin cesar, aprendiendo, llenándonos más de Dios y su palabra, la Santa Biblia, y alabando al Señor con cánticos espirituales, con salmos, con himnos, y en todo momento que nuestro hablar sea de Dios en Dios, para testimonio, palabras de vida, palabras de aliento, amonestando, exhortando, animando, que otras personas tengan una palabra de vida. En donde quiera que vayamos podemos hablar de Dios un poco, como Dios nos guíe, como Él sea fluyendo en el mercado, en la calle, en la familia, los vecinos, que nuestro hablar sea Dios en nosotros, Jesús, Espíritu Santo y su palabra, para que así se extienda el reino de Dios y muchas almas sean salvas. No hay tiempo que perder. No es solo ir a una locación de iglesia y no, en todo tiempo, en todo lugar seguimos siendo los hijos e hijas verdaderos, si es que lo somos, y no apartarnos de Dios jamás, ni practicar el pecado. Porque Dios dice que el que practica el pecado pues es del diablo. El diablo, desde que se hizo Satanás, pues practica el pecado. Desde que se alejó de Dios, salió de la presencia de Dios, se hizo malvado, enemigo de Dios, se hizo rebelde contra Dios, pues fue desechado del cielo. Y está aquí en la tierra y en el infierno. ¿Por qué? Porque Adán y Eva le desobedecieron a Dios cuando les dijo no coman de este árbol. Ellos debieron decirle no a la serpiente, debieron decirle no a Satanás, no porque mi Dios me dijo que esto no haga y punto. Así hoy tenemos que decir, cuando vienen las tentaciones a través de personas que no tienen a Dios, o qué sé yo, decirle no. La palabra de Dios dice que no, mi Dios dice que no hay en su palabra y no lo hago. Señor, ayúdame, fortaléceme y aparta al enemigo, porque por medio de la palabra de Dios, la Santa Biblia, es que podemos vivir una vida recta ante Dios, aunque estemos en esta tierra, pero como si viviéramos en el paraíso de Adán y Eva, pero obedeciéndole a Dios, ser llenos de Dios y no haciendo lo que el diablo viene, a veces disfrazado de amigos, disfrazado de amigas, disfrazado de mujeres bonitas, atractivas, seductoras,
La palabra de Dios dice que los sensuales no tienen al Espíritu, o sea, los que provocan a la lujuria. La lujuria es un deseo que viene del maligno en la carne para el pecado sexual corrompido, porque Dios inventó el intimar sexualmente para procrear hijos y que lo hizo de una manera gloriosa, pero en la presencia de Dios santos y santas. Pero Dios incluso nos mandó a no hacer ídolos, ni estatuas, ni yesos, ni imágenes para no tener ídolos. Y obviamente que Dios no mandó a hacer la pornografía, sino que la hizo Satanás a través de los suyos, que los habita, los demonios, diablos, tinieblas en esa gente que no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Entonces, como hijos de Dios estamos para predicar, evangelizar, pastorear, apostolear, profetizar y que esas almas sean salvas. No para hacer lo mismo que ellos hacen. O sea, que nos quede bien claro que hemos nacido de nuevo y no queremos morirnos espiritualmente. O alguien se quiere morir espiritualmente, yo no. Pero muchos están espiritualmente muertos. Se les hizo fácil llevar una vida de libertinaje, practicando el pecado otra vez y cayeron de la gracia de Dios y sus nombres han sido borrados del libro de la vida. Entonces póngase a cuentas con Dios lo más pronto posible, reúnase en una iglesia. Yo les invito aquí en el 21 Bethany Street, segundo piso, New Brunswick, New Jersey, con el pastor Alexander Caicedo. Ahí Dios me guió a reunirme, en un sueño Dios me guió ahí y he encontrado la iglesia verdadera. Bendito sea Dios, gloria a Dios, donde se habla la palabra de Dios, se siente la presencia de Dios, se ve la presencia de Dios en los pastores, pastoras, en los que ministran, en los que dan los alimentos aún físicos. Es un mover muy bonito. Doy gloria y honra a Dios porque yo me encontraba en un lugar donde veía tinieblas antes y yo pedía al Señor estar en su cuerpo. Por meses, por años, rogaba al Señor estar en su cuerpo, quería verlo. Yo le decía, Señor, ¿dónde están mis hermanos, mis hermanas? ¿Dónde está tu iglesia? Aquella de donde yo salí de México, ¿qué pasó? Me dijo el Señor, pasó, hija, que muchos el enemigo los ha engañado, que ya está la apostasía, ya está el hombre manifestado de pecado, ya está el anticristo reinando en muchos religiosos, religiosas, sectarios, denominacionistas, pero doy gloria y honra a Dios que en este lugar pude y puedo disfrutar a Dios en comunión con mis hermanos y hermanas, con mis amados pastores y pastoras, que son una divinura de Dios, una ternura de Cristo, su paciencia, su bondad, su amor, sus oraciones, su amor, preciosas personas divinas. Gloria a Dios, alabado sea Dios que estoy en su cuerpo. Y aún amo a esas personas de donde Dios me sacó, los amo y los amo y las ama Dios, pero rechazaban tristemente muchas veces algunas la palabra de Dios. Y lo peor de todo es que hablaban palabra, entonces mejor ni hablar. Si alguien no está seguro de ser salvo, mejor no hable porque más condenación tendrá. Arrepiéntase y de verdad entregue su vida al Señor, porque Dios nos llama a vivir una vida santa, pura, limpia en espíritu, alma y cuerpo, llenos de Jesús y mezclados con Dios Todopoderoso y con el Espíritu Santo. Así que Dios me habló a través de sueños que ciertas personas practicaban brujería, hechicería, ya bautizados, me odiaban, me aborrecían, pero el problema lo tienen con Dios. Yo solo oro por ellos, que Dios los ilumine, que Dios tenga misericordia, porque no son salvos. Si un día mueren así, van a ir al infierno y al lago de fuego. Bueno, mi obligación en el Señor fue profetizarles, me bloquearon. Otra persona me odia, me aborrece, pero yo la amo en Cristo y oro por ellos. Lo demás Dios lo hará y ellos tienen que tomar la decisión de volverse a Dios, porque la palabra de Dios no se puede tomar un poquito y rechazar otro. No se puede tomar lo que nos gusta, lo que nos conviene y lo que no. Conforme vamos llenándonos de Dios y viviendo una vida santa, en temor santo de Dios, de no practicar el pecado, de cerrarle las puertas al enemigo de todas las formas y maneras, no vivirnos una vida suelta, sino restringida en Dios, gobernada por Dios y su palabra, por su Espíritu Santo, por Jesús. ¿Y cómo no lo vamos a saber? Al escudriñar, oír palabra de Dios, al oír otros hermanos, otras hermanas usadas por Dios. Ahí estamos, llenándonos de Dios y cerrando esos portales, como Dios me mostró que se abren portales donde salen demonios, tinieblas, a la gente que escucha música mundana, la gente que no ora, la gente que no escucha palabra de Dios, cuando escuchan música mundana, o sea, música que no es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que no alaba a Dios, que no da testimonio de Dios,
que no da vida a otros, sino que es muerte espiritual, o sea, alimenta la carne en los demonios, en las tinieblas, en Satanás, que Jehová lo reprenda en el nombre de Jesús ahora y salve a esas personas, las libre, porque las mismas personas se están trayendo el infierno a esta tierra con sus malos hábitos y sus malas prácticas, viviendo la vida descarriada. Hace unos días, de muchos días, que Dios me llevaba a predicar a personas que están inundadas en los vicios, la droga, la marihuana, el cannabis, el alcoholismo, tiradas por las calles. A muchos les he hablado porque Dios me ha mandado y Él está en mí, gloria a Él. Alabado sea Dios, bendito Dios, todopoderoso, porque todos podemos servirle a Dios. Todos estamos para eso. En Dios, en su reino, no debe de haber envidia ni celo ministerial, sino al contrario, apoyarnos unos a los otros en oración, cubrirnos, porque Dios nos quiere así, unidos, sirviéndole, disfrutándole para salvar a otras almas. Y pues hay gente que no quiere dejar la brujería, no quiere dejar de vender brujería, no quieren aceptar a Jesús, no creen en las vitaminas de Atomy, porque las vitaminas de Atomy es una bendición de Dios, porque el señor Hangil Park es una persona que cree en Dios, que sirve a Dios, que vive a Dios. No es un religioso, es una persona que cree en Dios y que se llena de Dios cada día. Y Dios le dio esa visión de hacer Atomy para tener saludable el cuerpo de Dios, el templo de Dios, y también ser prosperados trabajando honestamente en Atomy, teniendo su propio negocio. Yo es lo que les ofrezco, tener su propio negocio, su propia tienda, se las hago gratuitamente. La enseñanza, la educación también es gratuitamente. Ordena sus productos, los obtiene a precio de miembros, y además al darles la membresía gratis a otros, la compañía con el tiempo le va a reembolsar dinero, le va a pagar, le va a premiar con viajes, con dinero, sus regalías, sus recompensas de dinero, viajes. Es un negocio en Dios, así que yo les invito a hacer Atomy. No tiene que invertir ni un peso para obtener su propia tienda, su membresía. Simplemente reunámonos también aquí en Edison a las 11 de la mañana, 1660, ruta 27 de Highland Park en adelante, a las 11 de la mañana los sábados. Es completamente gratuita y usted aprenderá cómo hacer el negocio, aprenderá cómo usar los productos, los conocerá, podrá obtenerlos, y también su membresía y a precio de miembro, porque es muy importante obtener la membresía, ser miembro, o también si usted quiere hacer el negocio. Es mejor tener un negocio, ser esclavo de un trabajo, porque pues como amas de casa, por ejemplo, yo tengo a mi hijo, trabajo en la obra de Dios, entonces mi tiempo es libre, yo soy mi propia jefa. Ahora sí que mi dueño y mi jefe es Dios, Él es el que me guía como Él manda y ordena, a Él me someto siempre. Él es mi amo, dueño y Señor, Él es el que se encarga de mis necesidades, pero trabajo honestamente, trabajo como Dios me manda, como Dios me guía, para vivir una vida agradable a Dios y mantener salvo nuestro ser, nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Por eso aquí vemos que dice en Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Claro, porque cuando uno ya es salvo, uno empieza a impartir palabra de Dios, porque oramos, escudriñamos Biblia, nos congregamos con otros y otros pastores y pastoras, aprendemos, nos llenamos de Dios, nos mantenemos limpios, en comunión, comemos, platicamos, convivimos. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios desea. Por eso es que el diezmo se puede llevar, la ofrenda de lo que Dios le dé, sea dinero, comida, ropa, agua, lo que Dios le guíe, lo que Dios le dé, porque es todo para disfrutar a Dios, para bendecirnos unos a los otros, para hacer esos vasos que bendigan, ese canal de bendición, ayudándonos mutuamente, como dice el Señor, la ayuda mutua, no nos olvidemos. Es mejor dar que recibir, y la ayuda mutua. Entonces por eso estoy aquí dándoles la palabra de Dios, porque es el amor de Dios en mí para con todos. Y pues la palabra de Dios es para mí también y para toda la humanidad, para toda la creación, para todas las personas en la tierra. Entonces ser salvo, pues claro, al ser salvo será una nueva criatura, bautizados en espíritu, en fuego, fuego que saca los espíritus malignos de uno, que pedimos perdón,
Dios nos perdona por los pecados y ya no somos lo mismo que éramos antes, cambiamos totalmente. Pero cuando quiere la gente vivir descarriadamente, pues eso ya es otra cosa, abandonan a Dios, abandonan a Jesús y se mueren espiritualmente. O quizás nunca fueron salvos de corazón, pero no hay nada mejor que entregar la vida a Dios, a Jesús, ser bautizados en espíritu y fuego y en las aguas, que es un mandato del Señor. El bautismo de bebés, de niños, no es válido. Eso solo se presentan ante Dios para que los pastores oren, los ministros, colaboradores, hijos de Dios, maduros, ancianos, ancianas, oren por los niños, las niñas, continuamente y se les instruya en la palabra de Dios. Cuando ya llegan a tener una edad de niños ya maduros, jóvenes, que ya están instruidos en la palabra y que los mantenemos educándonos en disciplina y amor del Señor Jesús, de Dios, del Espíritu Santo en la palabra de Dios, pues ya se pueden bautizar, entregar la vida a Jesús y perseverar. Porque hay que tener cuidado en los lugares donde hay personas que no conocen a Dios, que no son salvas y son muchas tinieblas. Tenemos que cuidar dónde vamos, dónde andamos, siempre orar, porque esas tinieblas van a querer meterse en los que ya son salvos y apartar y robar la salvación, porque son espíritus malignos. Cuando la persona no ha nacido de nuevo, tienen espíritus malignos, pero los bebés y los niños no, porque esos son de Cristo. Dios dice que los niños son de Cristo, de Jesús. Entonces no tienen pecado, no saben de pecado. Ya cuando están grandes, jóvenes, niños maduros que ya quieren bautizarse, se les bautiza y se les sigue liderando en la palabra de Dios, enseñando lo que es el reino de Dios, la palabra de Dios, oración continua, alabanzas, disciplinando, amonestando, exhortando, enseñando en la palabra de Dios, cubrirlos en oraciones y enseñarles a orar, porque en las escuelas tristemente no tienen la Biblia ahí, rechazan a Dios, a Jesús, su Espíritu Santo, y miren que muchos son católicos. Y por eso es que la Biblia dice que el catolicismo es la gran ramera, que serán destruidos y no son salvos, por más buenos que aparenten o que quieran ser, pero no han nacido de nuevo, porque su bautismo no es válido conforme a la Biblia, porque Dios mandó a bautizar en cuanto creen. Como vemos aquí el ejemplo de eran adultos, son adultos, jóvenes que ya saben, conocen a Jesús, se les habla de la palabra, entonces les invita a congregar y así ahí oramos, se les bautiza y perseverando en reunirse, no dejando de congregarse y aún en la casa escuchando alabanzas, escuchando palabra de Dios, guardándonos en santidad, teniendo cuidado de no ver en redes sociales lo que no conviene, ni escuchar conversaciones, ni hablar cosas que no edifican, cuidar todo nuestro ser, el templo de Dios que es nosotros, y cuidar la tierra y todo cuanto hay, vivir una vida en orden como Dios nos manda, que Dios nos ayude. Entonces aquí vemos que pues, y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque les hablaron la palabra de Dios. Dice aquí, le hablaron la palabra del Señor, de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo, a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vemos, aquí no pasó mucho tiempo. En ese mismo momento que ellos estuvieron ahí, les hablaron la palabra de Dios, ellos aceptaron a Jesús, les lavaron las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Comieron, disfrutaron y así es lo que Dios nos manda. Reunirnos, comer, disfrutar a Dios, pero no en borracheras, no en alcoholismo, no en drogadicción, no en música de esa que es totalmente satánica, diabólica, endemoniada, porque hay que decirle lo que son, hay que hablar la verdad. Son tinieblas, son personas que no tienen a Dios y que están atrayendo infierno, condenación, demonios a sus vidas que después los matan en accidentes, enfermedades, infartos, derrames cerebrales, les viene escasez, destrucción de matrimonios. ¿Por qué? Porque el hombre da cavidad, el hombre sobre todo que es varón, que debe de liderar su hogar, su casa, su familia, tienen la más grande responsabilidad, los varones. ¿Por qué creen que el enemigo está haciendo homosexuales, lesbianas, está alterando el ADN en los seres humanos? Porque él no quiere que seamos bendecidos, prosperados,
que el enemigo no quiere que estén nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Él quisiera llevarse a todos al infierno y al lago de fuego para atormentarlos y torturarlos ahí y hacerles toda clase de cosas dolorosas, situaciones aterradoras y tormentarlos en su conciencia, puesto que en el infierno ya no hay presencia de Dios, ya no hay espíritu, ya no hay paz, ya no hay gozo, ya no hay frutos del Espíritu Santo. Entonces es ahora que en esta tierra debemos de llenarnos de Dios. No hay purgatorio. Eso es una mentira del enemigo en la humanidad. El purgatorio donde se debe uno de purificar, santificar, es en la palabra de Dios, es en Dios, en Jesús, su Espíritu Santo, bautizándose en espíritu y fuego y en las aguas, ser una nueva criatura y perseverar, nutriéndonos espiritualmente de la palabra de Dios, congregándonos con otros pastores y siguiendo para adelante lo que vamos aprendiendo en los mandamientos de Dios, poniéndolos en práctica. Que Dios nos ayude a todos. Entonces no es algo del otro mundo estar en Dios, es algo que debemos estar toda la humanidad. Lo más importante para Dios es su creación, sus hijos e hijas, y nosotros debe de ser lo más importante para nosotros es Dios, Jesús, su Espíritu Santo, y tener nuestros nombres inscritos en el libro de la vida. Eso debe de ser lo más importante para toda la humanidad. Dios es el tesoro más invaluable que tenemos, nuestro mismo Dios que nos creó y que nos envió a Jesús para salvarnos y que nos ha dejado el Espíritu Santo para hablarnos, para consolarnos, para llenarnos de sus frutos de su Espíritu Santo: paz, gozo, mansedumbre, templanza, verdad. Él es el único que nos puede sanar, salvar. Así que no vivas sin Dios, no vivas sin Jesús, no vivas sin Espíritu Santo, no vivas sin verse a la luz de la palabra, que es la Santa Biblia, y pregúntese si es salvo o no. Y si no lo es, pues véngase a la locación de la iglesia, y si lo es también, véngase a reunirse con nosotros en el 21 Bethany Street, segundo piso, a las 7 de la noche martes, 7 de la noche jueves y 11 de la mañana domingo. Y si es posible, llegue media hora antes para presentarse, conocerse, orar también. Y pues traiga su ofrenda, su diezmo de lo que Dios le mande, le guíe, porque debe de ser con un corazón alegre, con un corazón sincero, no esperando nada, solo porque Dios pone el querer como el hacer. Y hay que hacerlo porque es un gozo dar, también recibir, pero es mejor dar. Ofrenda, hacer ofrenda a Dios, a su reino, sembrar en su reino. Todo nuestro ser, cuanto tenemos, todo lo que somos, es para Dios y en Dios. Y Dios nos guiará a dónde, cómo, a dónde nos reuniremos, pero hagámoslo. No perdamos el tiempo en el mundo maligno, ni en las drogas, ni en la marihuana, porque Dios me mostró en oración, como ya lo he dicho en mis otros videos, en una mañana de vigilia, la noche y en la mañana oraba. El Señor me mostró en los aires, en mi habitación, me dio una visión bajo la cobertura de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y sus ángeles. Me mostró a Satanás, que Jehová lo reprenda, y a gente que tiene a sus lados en tinieblas, muertos. Eran cuerpos negros. Y el Señor me decía, así como tú lo ves, él era un hombre como cualquier otro, musculoso, se le veía el cuerpo como personas que hacen muchos músculos, pero su piel era de serpiente verde, toda estaba, en vez de tener piel como nosotros, él tenía escamas verdes como serpiente. Solo lo vi de la cintura para arriba, igual a las personas que estaban a su derecha y su izquierda. Eran como hombres en tinieblas, pero yo creo que también eran mujeres, solo eran cuerpos como negros, solo los vi negros, pero a él sí lo vi como era bien. Sus ojos eran de serpiente, sus cuernos de serpiente, era como un ser humano pero con piel de serpiente, verde, escamas, toda su piel era escamas de serpiente, sus ojos de serpiente, sus cuernos de serpiente, su cabeza toda como escamas verdes. Y el Señor Dios me decía, mira, así como tú lo ves y como tú le lees los pensamientos que tiene de odio, de maldad, yo pude leer sus pensamientos de Satanás,
Que Jehová lo reprenda y no les miento, es verdad lo que yo les digo, Dios es testigo, yo estoy hablando verdad. El Señor me hablaba y me decía, mira, así como lo ves y le lees los pensamientos que odia a la humanidad, yo vi a Satanás sus pensamientos que él odia a la humanidad y de una manera terrible. Él desea hacerles todo mal. Es un odio espantoso que tiene para toda la humanidad, no solo para mí, para toda la humanidad, y desea atormentarlos, torturarlos, destruirlos. Desea tenerlos en el infierno y en el lago de fuego para hacerle todas clases de mal, porque él odia a Dios y odia a la humanidad. Dios es santo, es puro, es bueno, es limpio, es todo lo contrario de Satanás y su reino, es todo lo contrario. Entonces, bajo la cobertura de Dios, Jesús, su Espíritu Santo y sus ángeles, Dios me hablaba a través de su Espíritu y me decía, así como tú le lees la mente, así vas a poder ver los que son salvos y los que no son salvos. Los que son salvos están, dice el Señor, yo moro en ellos. Yo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, moro en las personas. Y los que no tienen salvación, está Satanás, los demonios y diablos en las personas. Y así son su expresión satánica. Odian, aborrecen, envidian, celan, practican toda clase de pecados, delitos, injusticias, porque son personas muertas espiritualmente, así como Dios me mostró en esa visión. Y me dijo, así como tú lo ves verde, esa hierba, la marihuana, es de él. Y por medio de esa hierba, la marihuana, el cannabis, quiere dañar los cerebros, los corazones, las mentes y matarlos y hacerlos inútiles hasta llevárselos al infierno para atormentarlos, torturarlos y tenerlos ahí toda una eternidad, porque Dios nos hizo un alma eterna. Así que allá los que están en el infierno tienen otro cuerpo que es más que siente más intensos los dolores, son sus sentidos más agudizados y están en tinieblas, tormentados desde la conciencia, sus almas y sus cuerpos físicos. Se regeneran una y otra vez y el dolor es terrible como nunca antes aquí en su vida y les hacen toda clase de torturas y tormentos, fuego que nunca se apaga. Como dice la Biblia en Lucas y Marcos, Apocalipsis, el gusano de ellos que nunca muere. Vi en una visión también como una mujer atada, malvada, que hacía toda clase de mal, que ella no me dejaba ver a mi mamá por medio de la brujería y hechicería, y Dios me la mostró. De pronto era atada en una silla en tinieblas y ya tenía muchos gusanos, le salían enormes, se le produjo uno en la cabeza y le fueron multiplicando y los gusanos eran grandes, eran grandes y saltaban de su cuerpo y se iban multiplicando, pero eran unos gusanos demoníacos horripilantes. Esa mujer estaba atada, agachada en una silla y ya no podía ni hablar. Los gusanos se la carcomían, le saltaban todo su cuerpo y Dios estaba en mí y me hablaba. Yo decía, yo quería salvarla, quería imponer mi mano, quería reprender esos demonios, sacar esos demonios. Pero Dios me dijo, no, hija, no pongas ya la mano, ya no hay nada que hacer, ya no hay tiempo. Es demasiado tarde, me dijo Dios. Y yo me metí en una casita así como de vidrio de cristal y ahí estaba con Dios. No lo veía, pero oía su voz y yo sé reconocer la voz de Dios, de Jesús y de su Espíritu Santo. Entonces decía Dios, ¿y ahora qué hago? Me dijo, no, hija, solo observa. Y ahí estaba observando. Entonces cuando yo desperté, pues obviamente la Biblia habla en Apocalipsis, en Marcos, Lucas, dice del gusano que nunca muere, el fuego que nunca se apaga y que están en tinieblas, en tormento, y es verdad lo que habla la Biblia, es muy cierto. Entonces después de ahí también he visto casos en personas que se han agusanado, se han podrido sus cuerpos desde aquí, porque Dios les está permitiendo ver que si están en el enemigo, si no son salvos, no tienen a Jesús, sus nombres escritos en el libro de la vida, entonces Satanás está tratando de matarlos desde aquí en la tierra. Aquí empieza el infierno, y más cuando parten sin Jesús, sin pedir perdón, sin perdonar, sin ponerse a cuentas, sin servirle, sin vivirle a Dios, sin ser llenos de Jesús.
sin ser llenos del Espíritu Santo, no quieren orar, no quieren escudriñar Biblia, o si lo hacen pero quieren vivir una vida de libertinaje, descarriada, salvo siempre salvo, haz lo que te dé la gana, y eso no, porque si eso fuera así, no hubiera Espíritu Santo, no hubiera venido Jesús, Dios no nos hubiera inspirado una Biblia en sus hijos para dejarnos la Biblia, todo el mundo hiciera y deshiciera y todo el mundo partiera y fuera con Dios, nadie sabría nada, pero Dios nos ha estado hablando de muchas maneras continuamente y Dios me ha mostrado eso. También Dios me mostró en realidad cómo los demonios taladran las cabezas de las personas. Ustedes han visto, los que trabajan en construcción, cómo tienen un taladro enorme para partir la banqueta. Pues eso les meten en el infierno los demonios a las personas desde la cabeza hasta su cuerpo, y ellos vibran, tiemblan y sienten un ruido y un dolor insoportable, espantoso. Así Dios me lo mostró unos segundos y me hizo sentir todo eso. Yo decía al Señor, ¿por qué, Señor, eso? Y me dijo, para que tú hables y les digas a las personas lo que les hacen allá en el infierno. Mi palabra es real, me dice el Señor, así que yo estoy cumpliendo con profetizarles, hablarles lo que Dios me habló, porque Él me ha dicho que desde los 5 años que Él me puso el querer como el hacer de orar, leer la Biblia, Él me dio los dones de profecía, y así ha crecido más el Señor. No ha sido fácil mi vida, y Satanás me ha tratado de apartar de muchas maneras, de matar, de desviar, porque nos odia, me aborrece. Desde niña tuve un sueño donde iba según en un carro y el enemigo de Dios me manejaba. Entonces él se reía y se burlaba de mí y me dijo que me iba a hacer la vida imposible, que era yo una niña consentida por Dios, consentida por Jesús, por el Espíritu Santo. Él aborrece a la humanidad. Satanás, el diablo, los demonios, los espíritus malignos, tinieblas, son tinieblas. Yo lo he visto, las personas que no son salvas y hablan herejías, apostasía, pastores asalariados, lobos rapaces, falsos pastores, falsos profetas, personas que no son salvas. Aún con Biblia en mano hay muchos así, y Dios me ha mostrado que son esclavos del enemigo, que son como parte caballos, parte cuerpos de anfibios, de ranas, y también que son tinieblas. Yo he visto cómo cuando esas personas hablan herejías, apostasía en contra de la propia Biblia, de la propia palabra de Dios. Por ejemplo, el diablo aborrece la palabra de el que persevere hasta el fin será salvo. El diablo en la humanidad aborrece esa palabra. ¿Por qué? Porque el diablo, las tinieblas, tiene a muchos practicando el pecado deliberadamente y no son salvos. Dios me ha mostrado a gente que no es salva, que le sirve abiertamente a Satanás, que están en tinieblas, que ellos envían maldad a los demás, pero ellos tampoco son salvos. Brujas y hechiceras que se bautizaron y ellos envían maldad a los demás, están llenos de tinieblas, no son salvos. Pero si nosotros estamos en Dios y nos acercamos al cuerpo de Cristo y nos congregamos unidos, estaremos cubiertos en la presencia de Dios con sus ángeles, y el diablo no podrá hacernos daño. ¿Sabían que el diablo quiere verlos solos y solas para destruirlos? Pero cuando estamos unidos, continuamente congregándonos, ahí estamos para alejar las tinieblas, para mantenernos limpios, santos, puros y llenos de la sangre de Cristo en nuestras venas, que somos real linaje escogido. Porque miren, déjenme decirle también, las personas que se tatúan, me decía el Señor, y lo dice la Biblia en Levítico, y que no nos haremos rasguño, y me decía el Señor que cuando se tatúan están alterando y alejando el ADN, la presencia de Dios de sus cuerpos. Entonces Satanás empieza a atraparlos para pecar continuamente y los tiene presos ahí. Por eso Dios dice que no nos tatuemos, porque esas tintas terrenales lo que hacen es tener presencia demoníaca, tinieblas, y se va en la sangre. Por eso ya no pueden donar sangre, porque ya su sangre está contaminada. Ya el ADN de Dios que es en nosotros, en nuestras células, lo están contaminando y le están poniendo el ADN satánico, las tinieblas. Entonces no deben, si usted se tatuó, bórrese ese tatuaje y pida perdón a Dios y no lo haga más. Sobre todo mucha gente se tatúa un círculo de eso que es como tipifica el adoración a los aztecas, a todo eso. Eso es el círculo satánico. Gente sin Dios, sin Jesús, gente sin salvación, en ignorancia, en tinieblas.
Mucha gente se trató el diablo, la muerte. Arrepiéntanse, porque la muerte también Dios me la mostró en oración, que recobra vida satánica y viene a matar a la humanidad directo al corazón. Pero cuando oramos, reprendemos, se va en el nombre de Jesús y no tiene poder. Y también cuando la gente no es salva, la muerte viene y se mete en el cuerpo de las personas y se los quiere llevar al infierno y al lago de fuego. Un testimonio de una persona y varias que no eran salvas y iban a morir porque estaban en la religión del catolicismo y en delitos y pecados, y creyeron que así iban a vivir, pero no, el diablo se los quería llevar. Dios me usó para profetizarles y aún meterme en ayuno por meses. Gloria a Dios, alabado sea el Señor Jesús, su Espíritu Santo y sus ángeles que nos acampan, porque Dios es el que pone el querer como el hacer para interceder. Es Jesús en nosotros por las almas, clamando, ayunando, vigilando. Pero también Dios nos dice que les hablemos la palabra de Dios para que ustedes también sepan lo que tienen que hacer y no vivir una vida descarriada ni de libertinaje, orando en todo tiempo, escuchando palabra, alabanzas, metidos en la presencia de Dios, en su reino desde aquí en la tierra. Porque estamos en este mundo, pero no somos del mundo cuando ya hemos nacido y somos una nueva criatura. El diablo quiere llevarse a toda la humanidad al infierno y al lago de fuego para atormentarlos. Créanmelo, lo que les digo es verdad. Yo no les miento. Yo les estoy hablando la verdad que Dios me ha mostrado y que lo dice su palabra, porque Dios nos habla en sueños, visiones, revelaciones, conforme a su palabra. Así que gloria a Dios, alabado sea el Señor, sigamos adelante, no desmayemos, porque Dios es el que nos quiere dar la vida eterna. El diablo también está atrapando a mucha gente, sobre todo varones, en las redes sociales, en páginas de prostitutas. Las prostitutas son satánicas. Que Dios nos ayude. Yo les hablo la verdad, yo no las juzgo, no las condeno, pero no son nuevas criaturas. Tienen una mente astuta, se disfrazan de luz, pero es Satanás en ellos. Yo les veo demonios y diablos, yo los veo en otra dimensión. Yo no los veo naturalmente sus cuerpos físicos, yo los veo en otra dimensión, por gracia y misericordia de Dios y por su presencia de nuestro Dios triuno, Padre, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo, y aun sus ángeles que nos acampan. Así que yo les hablo la verdad para que ustedes sean salvos y salvas. No deseo hacerles ningún daño, al contrario, deseo que tengan la salvación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que escudriñen su palabra y que se reúnan también para mantenernos a salvo, porque Satanás es el que quiere matar a la humanidad a través de enfermedades, accidentes, drogadicciones, tabaquismo, una vida desordenada, descarriada, tirados por ahí, alcoholizados. Muchos mueren drogadictos, muchos mueren en delitos y pecados de infartos, hasta incluso practicando el acto sexual ilícito fuera del matrimonio santo y puro como Dios nos manda. Entonces pues yo cumplo con hablarles lo que Dios me manda, porque es Él en mí, y por eso debemos deleitarnos en Dios, en Jesús, y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón, porque será lleno de Dios. Pero si no tenemos a Dios, a Jesús en nosotros, pues la gente va a pedir conforme al enemigo, y la gente ni quiere orar. La gente ni quiere. Si usted no invoca a Dios, es que no es salvo. Si usted no invoca a Jesús, es que no es salvo. Si usted no ora, es que no es salvo. Si usted no le gustan las alabanzas ni cantar alabanzas, es que no es salvo. Si usted no se quiere reunir, como le digo, aquí en 21 Bethany Street, segundo piso, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingo 11 de la mañana, no es salvo. Pero niéguese a sí mismo, tome su cruz y véngase para que sea salvo, donde lo ayudemos, donde le quitemos las tinieblas, y ore donde quiera que ande, reprenda y dígale: Señor Jesús, ven a mi vida. Señor Jesús, ven a mi vida. Alma mía, alaba a Jehová, y no olvides ninguno de mis beneficios, de sus beneficios. Señor, lléname de ti, Jesús. Padre, sálvame, tú me creaste, tú tienes que salvarme, te entrego mi vida, Jesús. Lléname de tu Espíritu Santo, perdona mis pecados, mis faltas, mis errores. Escribe mi nombre en el libro de la vida, hazme una nueva criatura, que nunca me muera espiritualmente, restríngeme, gobiérname eternamente y para siempre. Y bautízame, Señor, con el fuego de tu Espíritu Santo, y bautícese bajo las aguas,
y véngase a reunirse, congréguese, porque el diablo no quiere que dediquemos tiempo a Dios, pero no hay que hacer la voluntad de Él, hay que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo la vamos a ver? A través de la Biblia, a través de orar. Dios nos dará la fuerza, el poder de Él, el amor, para amarlo a Él, contenerlo continuamente, comerle y beberle, y a la vez amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero aquel que no es salvo, que no contiene al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no está en templo de Dios, no se ama ni a sí mismo, ni a Dios, tampoco ni a su prójimo, porque Dios nos amó primero y nos ama, y a través de Él es que podemos amarlo, y a través de Él es que podemos amarnos a nosotros mismos y a nuestro prójimo y a toda la humanidad. Entonces, hagamos la voluntad de Dios. Miren, amados hermanos y hermanas, la palabra de Dios es tan hermosa, es tan bella, tan rica, tan disfrutable. Yo podría pasar horas y horas escudriñando la Biblia y hablándoles la palabra de Dios, pero también tengo que trabajar para mi sustento, y también tengo que cuidar a mi hijo, mi hogar, mis hijos, y también tengo que salir afuera a predicar en persona, a evangelizar, a profetizar. Y hay mucho que hacer en la obra de Dios, que yo quisiera más energía, más vida, más tiempo. Mas, sin embargo, yo veo a las personas allá afuera como dicen estar aburridas, tomando alcohol, fumando marihuana, tabaco. Están muertos espiritualmente, y lo peor de todo es que muchos rechazan a Dios, a Jesús, y ya conocían a Dios, ya se reunían, ya iban a la locación de iglesia, pero los medio trataron mal y se salieron. No se aleje de Dios. Si en un lugar usted no ve la presencia de Dios, ni se habla la palabra de Dios en los pastores y pastoras, los pastores, pues salga de ese lugar, ore a Dios. Entonces Dios le guiará, como a mí me guió en oración, en sueños, dónde iba a congregarme, porque yo le pedí al Señor estar en su cuerpo, entre mis hermanos y hermanas, en su iglesia, disfrutándolo, gozándonos unos con los otros. Y ahí Dios me guió. Entonces ahí le invito, el 21 Bethany Street, segundo piso, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingo 11 de la mañana. Y ahí estamos orando unos por los otros y llenándonos de Dios para preservar nuestra salvación y seguir siendo nuevas criaturas, Jesús morando en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y manteniendo nuestra salvación con temor y temblor, no viviendo una vida de libertinaje, sino una vida santa, apropiada, como dice aquí en la palabra de Dios, primera de Juan 2. Miren, le voy a leer todo. Primera de Juan 2, 1. Cristo nuestro abogado. Alabado sea Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea que Dios dice que no pequemos. ¿Por qué? Porque toda clase de pecados son las tinieblas y los demonios, Satanás, que lo hacen la humanidad. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así es, por eso debemos de ir a orar a Papá Dios y pedir que nos llene, que nos salve Jesús. Pedirle a Jesús: sálvame, Señor. Padre, envíame a Jesús, lléname de Él. Lléname de tu Espíritu Santo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, porque Él nos cubre, Él aleja las tinieblas, Él aleja a Satanás, a los demonios, a los diablos. Cuando Dios, Jehová, Jesús y su Espíritu Santo mora en nosotros, en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra tierra, nación, pueblo, ciudad, gobernantes, ¡wow! ¡Qué bendición! El reino de Dios aquí, eso es precioso. Las tinieblas huyen cuando andamos conforme a los mandamientos de Dios y en Dios, en Jesús, con nuestros nombres escritos en el libro de la vida, en Jesús. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea, Jesús vino a salvar a todo el mundo, a todas las personas. No solo para mí y unos cuantos, es para todo el mundo, toda la tierra, toda la creación, la humanidad. Orando, entregando nuestra vida a Jesús, ser mezclados con el Padre, Jehová, su Espíritu Santo, orando, escudriñando Biblia, escuchándola. Yo cuando estoy haciendo mis quehaceres estoy oyendo palabra de Dios, alabanzas,
Estoy orando al Señor, a veces en el silencio estoy hablando con Dios, y música instrumental, o alabanzas, cantos. Hay toda la música, déjenme decirle que toda la música se hizo para alabar a Dios y deleitarnos en su presencia, gozarnos, orando aún con las alabanzas, con los cantos. Es una oración a Dios, es una alabanza al canto, las canciones cristianas, las alabanzas a Dios, que dan testimonio, que nos exhortan, nos amonestan, alaban a Dios. Entonces también escuchando palabra de Dios, o hermanos, hermanas que predican, que profetizan, que evangelizan, que pastorean, escucharlos, llenando nuestro entorno, nuestra vida de Dios. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Así que si usted, para conocerse cómo está y si conoce a Dios, entonces la señal, el signo que puede tener es que usted guarda sus mandamientos. Los mandamientos, todos los que sabemos que Dios dejó los mandamientos, los guardamos. Guardar quiere decir que los hacemos, los vivimos en nuestro ser, en nuestra familia, en nuestro prójimo, en nuestro alrededor, en toda la tierra. Eso es, dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Si usted no guarda sus mandamientos, si no vive una vida santa, si vive una vida descarriada, entonces usted no es salvo, no tiene su nombre inscrito en el libro de la vida y no conoce a Dios. Si le conoció, lo abandonó, lo dejó, y se volvió al mundo, y ahora ¿a quién conoce? A las tinieblas, a aquellos mundanos, que usted ya no es usado para salvarlos, sino que usted está pecando en tinieblas con ellos mismos. Como dice la palabra de Dios, como el puerquito que se revuelca en el lodo, que después que Dios los lavó se volvió otra vez. Los demonios, Satanás y los diablos son tinieblas. Como el perrito que ya era sano y después vomitó y se volvió a comer su vómito. O sea, Dios le sacó a usted los demonios, los diablos, lo apartó de Satanás. Dios estaba morando, pero usted no alimentó a Dios mismo del propio de él, de su palabra, de orar, o sea, estar en Dios, sino que usted volvió al mundo maligno a practicar delitos y pecados y volvió a comerse los demonios y más, porque dice Dios que cuando alguien le abandona a Dios, vienen más demonios, Satanás le manda más diablos, más demonios, y usted viene a hacer su situación mucho peor que antes. Más endemoniado, más ensatanizado, más endiablado, más en tinieblas estará, practicando toda clase de delitos y pecados, destruyéndose a sí mismo. Los demonios en las personas que no tienen a Dios se estarán destruyendo hasta que mueren y van al infierno y al lago de fuego. Entonces vuélvase a Dios. Deje el orgullo, renuncia al enemigo, renuncia a esas páginas de pornografía que ahí tiene Satanás, los demonios y diablos, instrumentos satánicos, esas mujeres, esos hombres, esas organizaciones satánicas y mucha gente ahí comiendo de la mesa de los demonios y llenándose los ojos en tinieblas. Si ya de por sí eran pecadores, ahora pecan más deliberadamente, pisoteando la sangre de Cristo. ¿Y qué van a tener? Juicio, hervor de fuego, hervor de sangre. Les va a venir el castigo. ¿Por qué? Porque se castigan solos al apartarse de Dios, al abandonar a Dios, a Jesús y su palabra, al irse a comer y meterse demonios en su ser a través de los ojos, de los oídos, de lo que usted ve, de lo que usted hace, practica. Porque aún dice Dios que cuando un hombre codicia a una mujer, mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Ante Dios ya es pecado las intenciones, aunque usted no las practique, porque es espiritualmente, ya por fe andamos. Usted dejó entrar a los enemigos de Dios, a las tinieblas, en vez de reprenderlo y decirle fuera en el nombre de Jesús. Te ato y te subyugo, espíritus malignos de las tinieblas echados al infierno y al abismo en el nombre de Jesús. Y decirle, Señor Jesús, sálvame, no me permitas pecar, restringe mis ojos, renuncie. Ese mundo no es normal, como decían ciertas personas que ya están en tinieblas. No, aquí tu Dios no sirve, aquí tu Dios no vale nada, aquí la palabra no sirve, aquí se vive lo que el maligno dice. Bueno, esa persona decidió ese mundo. ¿Y qué ha pasado? Que el enemigo lo ha estado tratando de matar. Dios ha hecho milagros muchas veces en muchas personas y ellos no quieren. Siguen sirviendo, siguen llenando. Un día de repente mueren
y van a conocer a su padre Satanás, a los demonios y los diablos, y ahí los atormentarán, los torturarán en un lugar de fuego, gusanos, gritería, oscuridad, humo, asfixia, horrible, un lugar espantoso, frío, miles y millones de torturas que hay, toda clase de demonios, horrible, un mundo de terror. Usted va a tener pánico toda la vida, tormento, tortura, su conciencia llena de tinieblas, su alma, un cuerpo que tendrá los sentidos agudizados para sentir toda clase de tormento y se regenerará una y otra vez y ya no habrá descanso nunca, jamás, porque Dios nos hizo un alma eterna. Entonces más nos vale y nos conviene que estemos en Dios, Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, y en santidad, viviendo sin practicar el pecado, ni la maldad, ni la injusticia, siendo santos, puros, limpios. Y Dios nos guarda en espíritu, alma y cuerpo, irreprensibles hasta el día de su venida, porque Él es Dios. Pero es peor aquellos que lo rechazan, porque ¿cómo van a ser salvos y limpios? Si no van a la reunión, no van a la Biblia, no oran, no escudriñan Biblia, no escuchan alabanzas. ¿Cómo van a sacar esas tinieblas si no quieren? Y cuando Dios envía a que les hablemos, nos rechazan a Dios, rechazan a Jesús. Nos ofenden, nos escupen, nos dicen toda clase de ofensas. Pues no tienen a Dios. Y nosotros, Dios quiere salvarlos a través de nosotros, de Jesús. El mismo Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo entronado en nosotros. Ellos no quieren, de repente mueren y cuando estén allá en el infierno, entonces ahí sí será que querrán salir y una oportunidad ya no tendrán. Eso es triste, es triste. Yo he visto gente como Dios me ha mandado a profetizarles y me rechazan a Dios, no quieren. O por años pastoreándolos, o por meses profetizándoles, los vuelvo a encontrar una y otra vez, hasta que de pronto me dicen murió. Pero no quedó en mí ni en Dios. Oraba, ayunaba, vigilaba, les hablaba, iba. Y no quisieron, ni modo. Ni Dios pudo salvarlos, ni Jesús, ni el Espíritu Santo, ni nada, ni nadie, porque rechazaron a Dios. Porque Dios nunca nos va a obligar a ser salvos. Dios nos llama. Por eso dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios llama y el que cenare con Él, Dios cenará con Él, que todo el tiempo. Por eso dice, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él, ni Dios, ni nada de Dios, ni su reino. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios sea perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Como Jesús. Jesús fue santo, puro y limpio. Y Dios es tan bueno que nos permitió casarnos, tener un matrimonio santo para multiplicarnos, para ser más hijos e hijas de Dios, para llenar la tierra de la presencia de Dios, que sea la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén, que sea mejor que el paraíso de Adán y Eva, y que traigamos la presencia de Dios, el reino de Dios. Muchos no han conocido a Dios y lo poquito de lo bueno que tienen acá, ni quisieran que Jesús venga. Yo quisiera que Jesús venga, que Dios venga, que seamos la nueva ciudad santa, la nueva Jerusalén. ¿Saben por qué? Porque yo he disfrutado de la presencia de Dios, lo he visto en forma de nube al Padre, me habla a través del Espíritu Santo en sueños, me dice nunca te dejaré caer, siempre estoy aquí, me dice deja las tinieblas en mis manos, me dice Jesús, y disfrútame, me lo dijo, me dio su mano y me dijo aquí estoy, su mano sudaba, grande, enorme, y digo ¿qué significa, Señor? Significa que Dios tiene luchas y batallas, que aunque creamos que no podemos, Dios también tiene luchas y batallas con Satanás, con los demonios y los diablos. Y Él está con nosotros peleando la batalla. Jehová, Jesús, que no nos deja caer. Pero si estamos en Él continuamente buscándolo, amándolo, hablando con Él en oración, escudriñando su palabra, esforzándonos, siendo valientes, cantando alabanzas, orando en todo momento y circunstancia, impartiendo y predicando el santo evangelio de Dios por donde quiera que vayamos. Y hablar con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, que nuestro hablar sea el hablar de Dios, el sentirse el sentir de Dios. Gloria sea al Señor, porque Dios nos ama. Miren, aquí en sus mandamientos dice el nuevo mandamiento. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no se escriba mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio.
Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, en Dios Jesús, su Espíritu Santo y en vosotros. Porque las tinieblas van pasando. Así es, las tinieblas tienen que ir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en la presencia de Dios, Jesús, su Espíritu Santo y su palabra. Les ordenamos que se vayan en el nombre de Jesús. Y no solo les ordenamos, sino que ponemos en práctica lo que Dios nos hace y nos enseña. Y las tinieblas se van y la luz verdadera ya alumbra. Al estar Dios en nosotros y vivir conforme a su mandamiento, mezclados con el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y viviendo su palabra, Él es la luz en nosotros que alumbra a todos, a un Dios también en la luna, el sol, en las plantas, en las flores, en el aire. Es la presencia de Dios, así que no la contaminemos ni alejemos la presencia de Dios con marihuana, tabaco. No se contaminen en el alcoholismo, no contaminen los ríos tirando la basura ahí, sino ¿qué vamos a beber? ¿Qué vamos a beber? La agua es la agua de vida, es la presencia de Dios. Mantengámosla limpia. El aire es la presencia de Dios, el oxígeno, el soplo de vida de Dios. Mantengámoslo limpio. No pongamos pesticida en la tierra, ni químicos abrasivos, ni tampoco humo, porque alejamos la presencia de Dios, las aguas se contaminan. Estamos sacando la presencia de Dios, la misma humanidad en tinieblas está alejando a Dios de nosotros. Y si alejamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo, ¿quién nos va a salvar? Si Dios nos creó, entonces tenemos que atraerlo con alabanzas, con su palabra, poniendo la basura en su lugar, respetando los mares, los ríos, la fauna, pidiendo dirección a Dios para todo, hasta para plantar árboles, para plantar frutos, para cortar árboles, para todo lo que tengamos que hacer, tengamos que orar primero, que Dios sea el que haga como Él quiere y manda. Por eso podemos contenerlo en nuestro espíritu humano. Dios nos dio un espíritu humano para contener el Espíritu Santo, y que Dios se ha mezclado en espíritu, alma y cuerpo. Aún en nuestro ADN Dios está mezclado. Pero si se tatúa, si se pone productos quimicados, pesticidas, que son hechos por personas que no son salvas, que no son sus nombres escritos en el libro de la vida, que no son bendecidos, pues usted está alejando presencia de Dios desde su cuerpo, su alma y su espíritu en el aire. Entonces tenemos que cuidar este espíritu, alma y cuerpo y toda la tierra, y todo que sea en orden, como Dios nos manda y ordena, guiarnos por Dios, no vivir una vida al aventón. Nuestro espíritu es donde podemos contener a Dios y donde podemos clamar y buscarle en espíritu y en verdad, ser adoradores, no solamente de labios, sino con acciones, con hechos, agradeciendo a Dios, viviendo en su amor y en su presencia. Dice, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Bueno, yo no siento que aborrezco a nadie, gracias a Dios, no aborrezco a nadie, bendito Dios, siento que estoy en la luz, que mi nombre está inscrito en el libro de la vida, bendito sea Dios. Pero si usted siente que aborrece a su hermano de sangre, a su hermano en Cristo, o a su prójimo, o aún a sus enemigos que le hacen daño, pues déjeme decirle que no es salvo entonces. Porque las tinieblas son lo que hacen que aborrezcan. Porque Satanás aborrece a Dios, aborrece a la humanidad, aborrece a su creación y quiere llevárselos al infierno y al lago de fuego a través de malos hábitos, una vida ociosa, vagancia, mirando cosas que no convienen, siguiendo páginas de mujeres que son prostitutas, trata de blancas, que se están ganando el dinero, pero estilo Satanás, en el infierno. Y que si no se arrepienten y no entregan su vida a Jesús, su paga que les dará Satanás va a ser enfermedades, accidentes, y van a morir y al infierno van a llegar. Allá tendrán su recompensa eterna, tormento y tortura, como dice la Biblia. Entonces es mejor estar en Dios, servir a Dios, disfrutar a Dios, porque de Él tendremos la recompensa, reino de Dios, su presencia, su prosperidad conforme a sus riquezas espirituales, fructificará la tierra, nuestras vidas, nos llenará de su inteligencia de lo alto, su sabiduría, su presencia, su paz, su gozo, su alegría, su verdad. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el mundo maligno no lo puede dar, ni sus malas prácticas. Solo Dios.
Solo Jesús, solo su Espíritu Santo y su palabra que nos guía y que es alimento a nosotros. Y al orar le bebemos. Pero también cuidemos el agua, el aire, no contaminar el agua, no contaminar el río. Por eso es que yo les invito a usar los productos de Atomy, porque son productos orgánicos sin químicos, son a base de hierbas, de frutas, todo lo de la tierra, y son de tierra sin químicos. Todos los productos de Atomy son extractos de frutas, verduras, granos, cereales, trigo, aceites. Todo lo natural es extraído de una manera orgánica, natural, sin químicos, de modo que no daña ni el medio ambiente, ni el aire, ni el agua, ni nuestro cuerpo físico. Al contrario, nos nutre las células desde por dentro, por fuera, nuestro cabello, nuestra piel, todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque está hecho de cítricos, frutas, berries, fresas, pétalos de rosa, hojas verdes, incluso de granos, de trigo, de cereal, de arroz. Son extractos de frutas, verduras, zanahorias, de todo lo natural. Es una maravilla, es una gran bendición la compañía de Atomy. Yo le animo en el amor de Cristo que obtenga su membresía Atomy, su propia tienda virtual, y que se acerque a la educación también aquí en 1660 Ruta 27 en Edison, New Brunswick, aquí en Edison, a las 11 de la mañana los sábados. Y también vengas a la iglesia los martes a las 7 de la noche, los jueves a las 7 de la noche y los domingos 11 de la mañana aquí en 21 Bethany Street, segundo piso. Y ahí disfrutemos a Dios, estemos en el reino de nuestra tierra. Es hermoso, es precioso, es maravilloso estar en Dios y trabajar honestamente, ayudando, haciendo el bien a otros. Miren, en Atomy la enseñanza es gratuita, los seminarios son gratis, la educación es gratis, los testimonios son reales y verdaderos. Conoce los productos, los usa, los recomienda, regala membresías a todos los vecinos, familia, y a la compañía le va a recompensar con dinero, regalías, productos, viajes. ¿Por qué? Porque el señor Hank Park es un hijo de Dios y Dios le dio esta visión de hacer Atomy para toda la humanidad y para que él también sea bendecido y todos por igual, porque Dios desea bendecirnos y salvarnos a toda la tierra. Dios es enorme, es inmensurable, es para todos y todas, alcanza para todos y todas. No debemos envidiarnos, ni celarnos, ni codiciar, ni nada. ¿Por qué? Porque todo lo malo es de las tinieblas, pero todo lo bueno es de Dios y en Dios. Y Dios permite aún las situaciones malas para que nos tornemos a Dios y nos vengamos a Dios y estemos en Dios. Dios nos permite que veamos y sintamos lo que el enemigo hace aquí en la tierra para que nos arrepientamos y nos vuelvamos a Dios y a Jesús, seamos llenos en Él y entonces no nos vayamos al infierno al morir ni al lago de fuego. Por eso Dios permite esas situaciones. Muchos preguntan, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite el otro? Esa es la respuesta, para que usted se venga a Dios, a Jesús, sea bautizado, se congregue en una iglesia verdadera. Hermanos verdaderos y hermanas que hablan la palabra de Dios maduros, que son llenos de la presencia de Dios, que son escritos sus nombres en el libro de la vida y que no están jugando al evangelio, que no están jugando ni tienen intenciones torcidas ni tinieblas, son llenos de Dios. 21 Bethany Street, segundo piso, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingo 11 de la mañana. Véngase a comer y beber de Dios o para que oremos, reciba a Dios, para que sea levantado, prosperado y disfrute a Dios y aprenda más y se llene de Dios. No tiene que andar ahí solo, sola por la calle, sufriendo, llorando, o en iglesias que realmente no se siente la presencia de Dios, en lugares que realmente no se habla la verdadera palabra de Dios. Ahí en ese lugar Dios me guió y yo estoy muy contenta y agradecida con Dios. Y eso no quiere decir que no ame a otras personas, yo las amo, sigo orando. Pero Dios me tuvo mucho tiempo en ciertos lugares donde no quisieron cambiar, no quisieron ser transformados, seguían estancados en las tinieblas, en las herejías, la apostasía, y yo le pedí al Señor salir de ahí. Yo no quería contaminarme, era horrible. Uno se congrega para llenarse de Dios, no para recibir tinieblas a través de los que hablan la palabra. Por eso yo les invito aquí en 21 Bethany Street, segundo piso, a las 7 p.m. martes, 7 p.m. jueves y 11 de la mañana domingo. Qué bonito, qué hermoso. Gloria sea a Dios. Y seguimos orando por otros lugares que también
tomen en cuenta la palabra de Dios, que dejen de ser esa secta de tinieblas, esa denominación en tinieblas, esa religión en tinieblas. Dios no es religión, Dios no es secta ni denominación, Dios es un Dios universal para toda la tierra, para toda la humanidad. La Biblia es para toda la humanidad, Dios es para toda la humanidad, Jesús es para todo el mundo, como lo leíamos en la palabra. Así que todo el mundo puede disfrutar a Dios, a Jesús y a su Espíritu Santo y escudriñar la Biblia, bajarla en su teléfono o comprar una Biblia en Walmart. O yo estoy donando en inglés. Llámenme al 848-237-9254. If you want Bible, call me. My cell phone is 848-237-9254. I give free Bible in English. Or the app Bible in English. Get down and enjoy the God word. Learn more about God and be in God. In Jesus, Lord Jesus, and His Saint Spirit, Holy Spirit, and be baptized. Come to the meeting with another saints, preachers, pastors, prophets. Enjoy God. Disfrute a Dios. No se quede solo por ahí. Sea salvo. Les amo en el amor de Cristo y Dios les ama. Siento el dolor y el sufrimiento cuando Dios me lleva a predicar por las calles, entre los borrachos, alcoholizados, drogados. Y siento la tristeza como el enemigo los tiene. Pero por más que oramos y ayunamos, usted también tiene que tomar la decisión. Usted también tiene que volverse a Dios, esforzarse y ser valiente y creer en Dios. Nosotros oramos, ayunamos, les predicamos, les evangelizamos, profetizamos y también les llevamos para su sustento, pero tiene que aprender a trabajar. La ociosidad es donde Satanás les atrapa. Si usted no está en Dios y no trabaja en un trabajo honesto, santo, como lo es Atomy, lo atrapa en ociosidades. Y aún si usted es hijo de Dios y usted trabaja entre gente perdida, sépase que Dios lo puso ahí para salvar a otros, no para que usted se pierda. Tenga eso bien en mente. No agrade al enemigo en las personas, agrade a Dios y salve a otros con alabanzas, orando, enseñándoles a orar, predicando, evangelizando. Si a usted lo ofenden, olvídese, no tome en cuenta las ofensas. Si le dicen que acá, que allá, sí, que Dios te bendiga, te amo en el amor de Cristo, porque como hijos de Dios ya no nos debe de doler nada. Pero saquemos las tinieblas, no enfriemos, nos dediquemos tiempo, esforcémonos. Así tenemos que ayunar, ayunamos para que el espíritu se vivifique. No comer en exceso. Los excesos de todo en este mundo vienen del maligno. Dios nos hace llevar una vida balanceada, una vida perfecta, una vida santa. Los extremos, ni tan ni muy, ya vienen del enemigo. Porque Dios es la balanza perfecta, Dios tiene todo perfecto. Cuando el mundo viene a alterarse, son las tinieblas que vienen a arruinarlo todo. Los desastres naturales, el exceso de calor, las explosiones de volcanes, pestes, pandemias. ¿Por qué? Porque la gente está en tinieblas. Porque la gente en vez de cantar alabanzas canta música mundana. Porque la gente en vez de ir a la iglesia, dar ofrenda, diezmo, su tiempo va a las cantinas, a las barras, a los gogos, a los centros de prostitución, las páginas de prostitución. Ahí siembran su dinero y su tiempo y su vida. Entonces, ¿qué van a recibir? Infierno, recompensa de Satán, de los demonios, los diablos en tinieblas. Se los va a llevar y lo eterno va a empezar de terror. No espere a ese momento. La Biblia es clara cuando habla del infierno y el lago de fuego, y Dios me lo ha mostrado en sueños y visiones y se siente terrible. Es como que si Dios me ha tomado mi vida unos segundos, unos instantes mientras duermo para mostrarme el más allá, y no se los recomiendo. Pero el reino de Dios es maravilloso, es precioso. Me he visualizado en el reino de Dios, he sentido la presencia de Dios y es precioso. Uno no quiere salir. Tan solo con haber visto a Jesús en un sueño en oración, oh por Dios, yo no quería despertar de ese sueño. A Dios podemos venir como sea, hasta desnudos podemos venir a Jesús. Él nos santifica y Él nos purifica porque Él es Dios, Él es incorruptible.
Ni siquiera Satanás, ni los demonios, ni los diablos no han podido corromper a Dios, creador del cielo y de la tierra, ni a Jesús, ni al Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Yo digo, gracias Jehová, gracias Padre, Jesús, Espíritu Santo, que tú no eres corruptible, que tú no eres corrupto ni en tinieblas. Gracias, mi Dios, si no, ¿a dónde iríamos? Pero podemos ir a Dios, a Jehová, Jesús, su Espíritu Santo en la palabra y a reunirnos en la casa de Dios con otros hermanos y hermanas, pastores, llenos de Dios. Yo soy muy agradecida por la pastora donde estoy y por el pastor. Wow, bendito sea el Señor. Yo siento mi familia, siento el reino de Dios en cada abrazo que me dan, en cada palabra. Es el reino de Dios, es precioso. Doy gracias a Dios que escuchó mis oraciones, mis ruegos, porque yo amo a Dios, amo su presencia. Decía, Señor, ¿dónde está tu reino? ¿Dónde están mis hermanos y hermanas del tiempo de atrás? Mi Señor, ¿dónde están? Buscad las sendas antiguas, dice el Señor. La modernización, pues sí, Dios lo permite, pero aún todos los redes sociales, la tecnología, todo debemos usarlo en Dios, para Dios y en Dios, no en tinieblas. Que Dios nos ayude, pero estando en Dios, manteniendo a Dios en nosotros, guardando sus mandamientos y viéndonos a la luz de su presencia y a la luz de su Espíritu Santo, a la luz de Jesús, de Jehová y a la luz de su palabra. Así que si usted siente que aborrece, porque aquí también dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Así es, si nosotros tenemos a Dios, no somos tropiezo para nadie, porque Dios no es tropiezo. Pero dice, más hay de aquellos que Jesús piensen que es un tropiezo, que no quieran, que lo rechacen, que para ellos sea algo malo, porque están en tinieblas, no son salvos y no se ven a sí mismos. Pero lo más inteligente y lo más sabio que podemos hacer es aceptar a Jesús, aceptar al Espíritu Santo, ser llenos de Dios y reunirnos. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Señor Jesús, así es. Si usted ya está en tinieblas y usted ve más tinieblas, sabía que en las redes sociales hay muchas personas en tinieblas, impartiendo tinieblas, ciegos guiando a otros ciegos, a punto de caer al abismo, al infierno, porque ya en el terrenal ya están. Sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Pero si deciden entregar su vida a Jesús, ser bautizados, perseverar en Dios, en la palabra, escudriñar Biblia, ser uno con Dios, son salvos. Ya no tienen salvación los que ya murieron. Sin salvación, ya no, en el infierno ya no tienen oportunidad, ya no hay allá. Dios me lo dijo en ese sueño que tuve cuando yo quería imponer mis manos en esa mujer que era atada en tinieblas, que ya no podía ni hablar y que los gusanos se le multiplicaban enormes. Eran gusanos satánicos espantosos, horribles. Dios me puso un sentir de cómo les puedo. Dios me hizo sentir lo horribles y burladores y asquerosos que eran esos demonios, sin piedad, crueles, despiadados, esos gusanos, completamente satánicos, diabólicos, endemoniados. Nada de presencia de Dios, nada. Era horrible cómo ellos se deleitaban comiendo ese cuerpo de esas mujer atada así en tinieblas, agachada en una silla, y esos gusanos se le multiplicaban y saltaban a distancia. Es horrible ese mundo, es espantoso. Ellos no tienen piedad, misericordia, ellos no les duele, ellos se deleitan haciendo daño a los cuerpos, a las almas, atormentándolas en el infierno. Y ya no hay tiempo, ya las personas cuando están en el infierno o cuando blasfemaron contra el Espíritu Santo ya no tienen perdón ni aquí ni en el más allá, ya no. Ya no hay ninguna salvación para los que blasfeman contra el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo es el que les habla a través de nosotros. Así que si ustedes ofenden a nosotros, ofenden al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios es el que sana. A través del Espíritu Santo Dios habla, a través del Espíritu Santo Dios sana, a través del Espíritu Santo Dios les habla, a través del Espíritu Santo es todo. Así que cuando ustedes ofenden a un hijo o hija de Dios, ustedes están ofendiendo a Dios mismo, a Jesús y al Espíritu Santo, blasfemando contra el Dios triuno. Y
Mejor sea humilde, sea manso, arrodíllese y reciba. Hay unos que sí me han dicho, ora por mí, por favor. Han doblado rodillas, han llorado, han aceptado, pero tienen que venir a reunirse continuamente porque el diablo los va a tratar de enfriar a través de otros que están muertos en tinieblas espiritualmente. Tiene que venir a congregarse, tiene que negarse a sí mismo, tiene que orar, invocar, tiene que renunciar al alcoholismo, tiene que renunciar a la marihuanería, al tabaquismo, a la vida ociosa, tiene que negarse a ver pornografía. Si es necesario, no vea esas páginas, bloquéelas, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Si es alcohólico, no vaya a las cantinas, no vaya con gente que tome, absténgase. Absténgase. Yo cuando me convertí del todo a Dios y me bauticé, porque el diablo me tenía por ahí dando vueltas, pero aún así yo le servía a Dios. Pero no, tiene uno que estar 100% entregado y para siempre, porque el diablo nos quiere andar ahí teniéndonos distraídos y nos perdemos de mucho. Nos perdemos de mucho, aunque Dios a veces nos lleva al infierno terrenal para salvar a otros aunque no quieramos. Pero el diablo siempre nos va a querer robar la salvación, pero Dios siempre nos va a cuidar. Así que si usted trabaja donde hay gente perdida, pues hábleles de Cristo, ore por ellos, ayune, hábleles continuamente hasta que Dios los saque de ahí. Si quieren ser salvos y si no, pues usted ya cumplió lo que Dios le manda. Pero no caiga en el pecado, no caiga en la perdición como ellos están, no lo haga. Porque de nada sirve tantos años en Dios y de pronto usted pierda la salvación, usted peque, caiga de la gracia, sea su nombre borrado del libro de la vida. Dios no puede estar morando en un cuerpo pecaminoso de adulterio, fornicación, lujuria, lascivia, envidia, celo, contienda, enemistades, drogadicción, orgías sexuales, lesbianismo, homosexualismo, mentira, amor al dinero, amor al mundo maligno, sus prácticas. No puede estar morando ahí en la fornicación, el sexo ilícito, el sexo de depravación, el sexo motivado por mujeres endemoniadas que están provocando al hombre, a la mujer. Cuando uno es santo, es santa, nosotros vamos y predicamos a gente aún en la calle desnuda. Yo he visto gente aún sangrando de sus partes íntimas, no sé si las golpearon o abortaron, drogadas. Dios me ha hecho orar, Dios lo ha hecho, gloria a Él, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. He orado por esas personas, les he impartido a Dios y he llamado a la ambulancia para que los lleve. A veces ya no las vuelvo a ver, porque así nosotros somos de paso. Otros también. Dios quisiera que todo el mundo se convierta a Jesús. Cirujanos, doctores, gobernantes, presidentes, enfermeras, toda la humanidad, toda. Que Dios, el Padre, Jesús, su Espíritu Santo esté y su palabra reinando en toda la tierra, escuelas, gobernantes, presidentes, familias, hogares, tiendas, mercados, restaurantes, escuelas, hospitales, en todos los rincones de la tierra. Pues Dios dice en su palabra, id y predicad el evangelio a toda criatura, que sean bautizados, arrepentidos y convertidos, que el reino de Dios se ha acercado, y Dios fructificará la tierra, sanará, alejará las tinieblas, abrirá sus cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde, sanación, prosperidad conforme a sus riquezas espirituales, y aún en lo cotidiano Dios nos proveerá. Sabemos que en este mundo necesitamos el dinero, pero Dios proveerá trabajando honestamente en su obra. Las ofrendas voluntarias, los diezmos de lo que el Dios le ponga, alimento, comida, zapatos, como Dios le guíe, dinero, sea ofrenda grata, sacrificio a Dios vivo, orando sin cesar en todo tiempo, sembrando en la obra de Dios, ayudando a los hijos e hijas de Dios. Porque si usted se autodestruye en sus vicios, usted se autodestruye. Dice Dios que quien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. ¿Cómo? Entregándolo al enemigo, a las tinieblas allá, soltándolo, porque Dios no puede mezclarse con las tinieblas. Por eso Dios dice que vengamos a Él para que nos santifique, nos purifique a través de Jesús y su palabra. Y ya estando en nosotros el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el diablo no podrá hacernos pecar, ni tampoco nos descuidemos, ni vivamos al aventón. Pues un poquito de cerveza está bien, y si usted fue alcohólico, ahí el diablo lo va a atrapar.
Pues un poquito de pornografía. Y si usted era adicto a la pornografía, ahí lo va a atrapar. Un poquito de mujeres está bien. Y si usted era adicto a eso, ahí lo va a atrapar. Un poquito de comida de esa que engorde, de todo. Ahí lo va. Por eso hay que orar para todo. Orar y dar gracias a Dios para que Dios nos restrinja, nos nivele, nos tenga balanceados, saludables en espíritu, alma y cuerpo. Y educarnos en su palabra, en Él y en Atomy también. Educación nutricional y de economía. Una ciudad santa, una nueva Jerusalén aquí en la tierra. Un mundo, una atmósfera llena de Dios en su reino aquí en la tierra. Para que cuando partamos, pues ya estemos maduritos, ya sea Dios, Jesús o Espíritu Santo al 100% en nosotros, habitando en este cuerpo, que aún es corruptible, pero dice Dios que nos puede guardar irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su palabra, orando, llenándonos de Él, nos puede guardar. Así que creámosle a Dios lo que Él nos habla. Porque dice aquí, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Así es, porque no hay más dirección que Dios, que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús. Pero mucha gente está cegada en tinieblas. ¿Por qué? Porque no guarda lo que ve, no guarda lo que oye, no tiene su entorno de alabanzas, palabra de Dios, no se cierra al mundo. Tenemos que tener esa autoridad de Dios, o enseñarles a orar, ser esos maestros, maestras, profetas, evangelistas, pastores, apóstoles, que tengamos autoridad sobre los demonios, echarlos al abismo, con acciones en Dios, con obra en Dios, con fe en Dios, comiendo y bebiendo de Dios, llenándonos y alimentando a otros y enseñándoles también. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Así es, Dios nos habla a los que estamos en Él, en santidad, y que hemos sido lavados y limpios, y que no practicamos el pecado, que nos guardamos en santidad. Somos hijos de Dios, somos redimidos en Cristo Jesús, nuevas criaturas, nacidas de nuevo del Espíritu Santo y de fuego, que el Señor quitó las tinieblas y nos guarda en santidad y pureza. Y aunque el diablo nos quiera matar a través de otros que están en tinieblas, pero nosotros nos apartamos de ellos si no quieren, nos vamos a la congregación de Dios y los seguimos orando, impartiendo palabra, y ahí a ver a qué horas ellos deciden tomar la decisión de en verdad vivir el santo evangelio de Cristo en santidad y pureza, y no jugando al evangelio de salvo siempre salvo, hagas lo que hagas. Eso es mentira del diablo, con tinieblas del enemigo. Vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Hay jóvenes que son salvos, gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, que ellos no se la pasan en redes sociales ociosando, y se la pasan escudriñando Biblia, orando, cantando, alabando. Tienen la meta muy clara, que es estar en santidad, perseverando en Dios hasta que partamos de este mundo y salvar almas. Que Dios haga eso en nosotros, en su santidad, en su pureza. Hay jóvenes que sí son llenos de Dios. Yo me gozo, quisiera que toda la tierra fuera lleno de Dios, lleno de Jesús, del Espíritu Santo. Pero aquí dice jóvenes, porque habéis vencido al maligno. ¿Por qué? Porque están en Dios, en Jesús, en el Espíritu Santo, en su palabra, y porque se niegan a sí mismos, y porque no andan usando sus ojos, ni sus pies, ni su ser para ir a cualquier lugar que Dios no le dijo que fuera. Entonces andamos en Dios. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Así es, lo conocemos porque lo disfrutamos a través de su palabra, sueños, visiones o revelaciones. Lo hemos disfrutado, no del todo, pero un poco, y queremos más. Queremos más, pero también Dios nos ha mostrado el infierno, y nos ha mostrado que la Biblia es verdadera, y nos ha mostrado que no debemos de ir ahí, que Dios no quiere, pero la gente, si no quiere, pues ahí va a tener que ir, aunque Dios no quiera, porque Dios es santo. Dios no va a poder llevarse a ningún endemoniado al reino que no quiera ser salvo. Tenemos que orar, ayunar, vigilar, y tienen que querer ser salvos, porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie, porque si Dios obligara a alguien, pues Él ya nos hubiera obligado y ya estaríamos con Él. Pero Dios nos dio libre de albedrío de elegir estar con Él o no. Pero no hay nada mejor que estar con Dios. Él es nuestro tesoro invaluable, nuestro
Lo mejor de lo mejor que podemos tener es a Dios Padre, Jesús, su Espíritu Santo, y andar en sus mandamientos, vivir sus mandamientos, estar en su reino desde aquí en la tierra. Y no es nada difícil del otro mundo, pues su yugo es fácil y ligera la carga de Dios, de Jesús, del Espíritu Santo. Es mejor estar en Dios que estar en Satanás, en los demonios y los diablos. Que Jehová los reprenda en el nombre de Jesús y los tenga al abismo, atados, subyugados, los echamos al abismo en el nombre de Jesús. Es mejor estar en Dios. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Padres, eduquemos a los hijos e hijas en Dios. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Amén. Si usted aún no es bautizado, bautícese, entregue su vida a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo. Se pierde de mucho. Y si usted ha sido bautizado, disfrute a Dios a lo máximo. Viva en ese reino de Dios, buscando el cuerpo de Cristo, buscando pastores, pastoras, escudriñando Biblia, escuchando alabanzas. Dígale adiós a las tinieblas desde ahora y para siempre. Bautícese. Que le impongan manos para que sea bautizado y reciba el don del Espíritu Santo, y bautícese bajo las aguas también para ser una nueva criatura, muerto para el mundo maligno y nacido en Dios, en Jesús, del Espíritu Santo. Una nueva criatura y para siempre, y no se deje morir. Aliméntese de Dios y su palabra, ore, beba agua al orar, coma de la palabra, nutra su espíritu y congréguese con otros pastores y pastoras para que Dios continúe hasta que usted llegue a la plenitud de Cristo, hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo, y nos guarde irreprensibles en espíritu, alma y cuerpo, siempre estando en Dios, en Jesús, en su Espíritu Santo, y congregándonos unos con otros, aprendiendo y llenando de Dios y siendo humildes, mansos, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia rebeldes, los que otra vez se volvieron a las tinieblas. Ahí viene la ira de Dios. ¿Y cuál es la ira? Pues que Dios los deja que el enemigo los destruya, porque Dios está enojado. ¿Cómo es posible que tanto pelea Dios por nosotros, tanto sacrificio, y la gente vuelve al maligno? ¿Por qué? Eso es ser falto de entendimiento, eso es falto de sabiduría. Teniendo un Dios tan hermoso, tan bello, tan poderoso, lleno Dios del oro, de la plata, de la lluvia, de todo, y uno yéndose al maligno, eso es de tontos, no lo haga. Por eso Dios aquí nos dice, no améis al mundo maligno, a sus prácticas malignas, ni las cosas que están en el mundo. Dios nos manda amar y contener a Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y amar a nuestro prójimo como a uno mismo. Al tener a Dios y su salvación es que podemos amar al prójimo y a uno mismo y a Dios. Si no tenemos a Dios, no podremos amar ni a Dios, ni contenerlo, ni amarnos a nosotros, ni a nadie. El diablo, Satanás, los demonios no aman a nadie. Ellos tienen odio, rencor, crueldad, aborrecimiento, celo, contienda, injusticias, pecado. Todo lo vino a corromper Satanás, pero Dios nos quiere usar para acabar las tinieblas, llenándonos de Él, solo aceptando a Jesús, solo que Él nos llene. Eso es algo que no es tan difícil. Solo entregue su vida a Jesús y ya. Ore, escudriñe Biblia, persevere, reúnanse con otros hermanos y hermanas, y eso es todo. Así se extiende el reino de rapidito. No se llene de tinieblas. Si alguno ama al mundo, o sea, al mundo maligno, a las cosas, el amor del Padre no está en él. Es por eso que nosotros no amamos nada de este mundo, ni las cosas materiales, ni las malas prácticas, ni los malos hábitos, ni las tinieblas, ni el infierno, ni a Satanás, ni a los demonios, ni a los diablos, nada de eso. Simplemente amamos a Dios, contenemos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, guardamos sus mandamientos y amamos a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo con toda nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu, alma y cuerpo, porque Él nos hace amarlo al estar en Él y en nosotros, y nos amamos a nosotros mismos y amamos al prójimo como a nosotros mismos, no como a nuestro Dios. A nada ni a nadie debemos amar como a Dios, ni contenerlo como a Dios, a nada. Satanás es lo que quisiera, que le amen como Dios, que le adoren, no, que Jehová lo reprenda, que con nosotros no cuenten. En el nombre de Jesús lo rechazamos. A él y sus malas prácticas, sus malos hábitos, sus tinieblas, lo rechazamos en el nombre de Jesús. Y sus ángeles que aún nos acampan y nos guardan. Gloria a Dios. Alabado sea Jesús y el Espíritu Santo.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, porque todo lo que hay en el mundo maligno, pero el mundo maligno, las tinieblas se mueven aquí a través de los que los tiene sin salvación. Por eso es que crean esos negocios injustos, esos negocios de vicios, esos negocios de antros, esos negocios ilícitos, narquería, sicarismo, trata de blancas, pedofilia, zoofilia, homosexualismo, lesbianismo, pornografía, enemistades, pleitos, celos, guerras, ¿qué más? Todo lo horrible de este mundo y lo pecaminoso es lo que hace Satanás, las tinieblas, los demonios y diablos en la humanidad. Pero cuando estamos en Dios, Padre, Jesús y su Espíritu Santo, todo es un reino, una ciudad santa, la nueva Jerusalén, es paz, gozo, alegría, mansedumbre, templanza. Wow, es hermoso, es precioso. Vivir en Dios es lo más hermoso y maravilloso que puede haber en esta tierra. Visualicemos, que Dios nos dé esa visualización, esa visión celestial, esa profetización. El hablar de Dios es la profetización que Dios habla en nosotros. El evangelizar es impartir el evangelio. Profetizar es que Dios habla en nosotros. Apostolear es cuando ya Dios lo hemos visto en sueños, visiones, oración, nos habla. Somos bautizados en fuego, bajo el agua, somos entregados totalmente a Dios y Dios usa para abrir otras locaciones de iglesias y para que veamos cómo andan las iglesias de Dios. Dios nos lleva muchas veces a ver cómo andan las iglesias. No es porque uno ande de ocioso, como dicen ciertos pastoras y pastores carnales asalariados que dicen, véngase a mi iglesia y de aquí no salga, pero ellos porque quieren el diezmo, la ofrenda, pero no todos son así. Por ejemplo, donde yo estoy, los pastores son pastores respetuosos, llenos de la presencia de Dios, no son manipuladores, no son controladores, son llenos de la presencia de Dios. Así también los hijos e hijas de Dios, no somos manipuladores ni controladores. El manipulador, el controlador es Satanás. Y a muchos los tiene amando al dinero, perdidos aún siendo pastores y pastoras. Gloria a Dios que donde me congrego no es así. Doy gracias a Dios porque Dios me dirigió ahí en sueños y ahí me dijo que fuera, que ahí era su casa, que ahí tenía yo que estar, que ahí había lugar para servir, que ahí estaba Él. Así que yo obedecí al Señor porque yo no puedo ir donde Dios me dijo que no y el diablo ahí me va a matar y me va a robar la salvación. No, lo siento por aquellos que no quieren salir de su error, lo siento mucho. A ver hasta dónde van a llegar. Me han tenido desde el 2010, 2024, yo creo que ya 14 años suficiente y siguen siendo lo mismo, lo siento. No quieren hacer la voluntad de Dios, ni modo. Dejan hablar a personas que están en tinieblas. No, yo no voy a ir a comer tinieblas. Los amo, que Dios los bendiga y los guarde, pero rechazan la palabra de Dios, es clarito. Ya son bautizados, ya conocen, oran, leen la Biblia y la rechazan. Ahí no debo de estar. Y ahí ya no tengo nada que hacer. ¿Por qué? Porque ya ellos ya saben lo bueno y lo malo y ellos quieren seguir el mal camino, pues allá ellos. Solo me queda orar cuando Dios me recuerde sus personas en el Espíritu y no les deseo nada malo. Me da tristeza ver que están errados y que están en tinieblas y que no son salvos sus nombres en el libro de la vida. Pero ese camino eligieron ellos. Dios me ha mostrado que hay gente que deliberadamente le sirve a Satanás. Son uno con Satanás disfrazados de luz. Fíjense qué tan grado están de perdidos que son el mismo Satanás, demonios y diablos disfrazados de luz para impartir tinieblas y matar a todo el mundo. Ay, yo no, lo siento, yo no quiero ser un instrumento de deshonra. Lo siento, yo no quiero ser uno con Satanás. Lo siento, yo le digo al Señor, no Señor, yo no quiero nada de las tinieblas. Yo quiero todo contigo. Tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lléname, habítame y no me des libre albedrío. Quítame libre albedrío, restríngeme, gobiérname y no me pidas permiso para nada. Haz tu voluntad en mí, porque yo sin ti me perdería. Yo no quiero, Señor. Laquéame. Quédate con la llave y que nunca el diablo entre en mí, que nunca le sirva yo. No quiero, Señor, no quiero. No quiero, yo quiero estar en tu reino con mis hermanos, hermanas aquí en la tierra, sirviéndote, viviéndote. Feliz, contenta, eso me pone, yo soy muy feliz.
y salvando otras almas, que Dios lo haga a través de mí. Eso es mi gozo. Yo quisiera que toda la tierra fuera llena de Dios y Jesús, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Ese es su sentir. Pero tristemente la gente rechaza a Dios porque no quiere. Y si tenemos fe nosotros, pero ellos no puede obrar la fe. La fe tiene que ser mutua. Mutua. Si ellos quieren, Dios libertó a mucha gente, sanó, pero porque querían. A los fariseos no. Fariseos odiaban y querían matar a Jesús, los religiosos, saduceos. Rechazaban a Jesús. Y hoy en día muchos aparentan decir que aman a Jesús, que creen, pero no. Por sus frutos se conocen, por su manera de ser, y uno no debe de aprender esas malas prácticas. Si ellos no quieren llenarse de Dios, mejor salir de ahí. Dice el Señor, salir de medio de ellos, pueblo mío. Que no les alcancen las plagas, sus pestes. Y muchos ya de largo tiempo viene su condenación, no se duermen. Se hacen y deshacen, pero ya no son salvos, ya blasfemaron contra el Espíritu Santo. Dios los tiene ahí para ver a qué hora se arrepienten. Ahí los tiene ciegos, guías de ciegos. De repente van a morir y al infierno van a ir porque blasfemaron contra el Espíritu Santo y ya no tienen perdón jamás. Porque cuando Dios les hablaba nos ofendían. Y mira que donde Dios me ha llevado ya han sido pastores y pastoras, que Dios ha profetizado y les ha dicho su condición, que me la ha mostrado Dios conforme a la Biblia. Y no se han arrepentido. Ellos quisieron imponerme y apartarme de Dios, imponerme sus doctrinas de hombres, de mujeres, de demonios, jezabélicas, amadoras del dinero, afanadas por el dinero y sus lujos, sus riquezas. Y todavía dicen que por años le sirven a Dios y que le reclaman a Dios. No sirven de corazón. No, yo no quiero eso, lo siento mucho. Tuve que salir de ellos y ellas. Y a veces Dios me toca para saludarlos, ni me saludan. Porque no tienen a Dios. Porque se ve y se siente aquel que tiene a Dios. Se ve el respeto, el amor. Y yo necesito aprender más de Dios. Necesito aprender más de maduros y maduras. Necesito ver a mi Cristo, a Jesús, a mi Padre, a través de mis hermanos y hermanas. Y impartirles a otros el amor de Dios, porque Dios es para todos. Gloria sea a Dios. Porque todo lo que hay en el mundo maligno aquí, porque aquí también está el reino de Dios en sus hijos y también está el mundo maligno. Aquí se refiere porque todo lo que hay en el mundo maligno, las tinieblas, en los suyos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo maligno. Entonces quiere decir que tenemos que tener abiertos los ojos espirituales, los oídos espirituales, los sentidos espirituales en Dios. Porque también Satanás, los demonios son espíritus negros, son tinieblas, y se meten en las personas y operan ahí. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios, Jehová, Jesús, entra en nosotros, nos sella con el Espíritu Santo y nos mantenemos comiendo y bebiendo de Él, congregándonos. Comer es la palabra de Dios, orar es beber. Entonces, congregándonos, reuniéndonos, manteniéndonos limpios nuestras vestiduras, es decir, nuestro espíritu, alma y cuerpo llenos de Dios, entonces el diablo no puede entrar, aunque va a tratar de tirarnos, de derrumbarnos, pero no. Nosotros nuestra meta es salvar almas, no caer en los pecados ni el mundo maligno, sus tinieblas, no. Por eso es que es mejor tener los ojos espirituales abiertos para ver bien espiritualmente en Dios, tener la mente de Cristo renovada en su palabra, el espíritu lleno del Espíritu Santo, nuestro espíritu, alma y cuerpo mezclados del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que es espíritu. Ser adoradores de Dios en espíritu y en verdad en toda nuestra manera de vivir y de ser. No poniendo doctrinas de hombres o doctrinas de demonios, ordenanzas de hombres, no, sino predicando el santo evangelio y que Dios nos ayude. Eso es todo, que Dios se mueva. El mundo pasa y sus deseos. Claro, el mundo maligno pasa. Si usted siente el deseo de pecar y usted ora, invoca, usted verá cómo se va a eso. ¿Por qué? Porque es un deseo de las tinieblas que vienen a tentarle de pronto en la carne. Lo que veamos es lo que reaccionemos. De lo que veamos es lo que nos llenaremos. De lo que oigamos es lo que nos llenaremos. De donde vayamos y donde vayamos es lo que aprenderemos. Tinieblas tiene la gente, tinieblas se meterán. Pero si Dios se empodera y nos lleva a predicar, eso es algo especial, eso es algo poderoso.
pero no sentarse a comer y beber y vivir ahí aprendiendo esas malas prácticas o pasando dolores de cabeza y problemas, porque nosotros, dice Dios, no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Tampoco dice el Señor, no puedes comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. O sea, espiritualmente, o sea, donde la gente no tiene a Dios. No podemos ir ya. A veces hay tanta gente que está en tinieblas, en idolatría, adorando a la muerte, los ídolos que tienen en las paredes en veladoras. Eso es signo de que no son salvos, de que Jesús ahí no reina en sus negocios, ni en sus vidas, ni en sus familias. La idolatría es donde tiene Satanás a mucha gente, en los ídolos. Los ídolos ahí tírenlos, rómpanlos, quémenlos, no pongan veladoras, hasta sus negocios se les incendian. ¿Por qué no vendan brujería ni productos de brujería? Porque traen maldición. Si usted vende brujería, hechicería y cosas así, usted no es salvo. Tarde o temprano, no tarde o temprano, en su momento, Satanás le va a pasar factura, le va a pudrir, corromper, matar y al infierno va a ir. Entonces, viva Dios, viva santa y puramente en Dios, sea salvo. No tenga ídolos de nada, no ame nada de este mundo, ame a Dios, contenga a Dios, triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, su palabra ore, coma, beba, ore. A Dios, coma y beba. Y ame al prójimo como a sí mismo. No escuche música mundana. Hay música mundana que no es inspirada por hijos de Dios ni por el Espíritu Santo. Son de gente sin salvación. No han nacido de nuevo, no tienen sus nombres inscritos en el libro de la vida. Es por eso que si ustedes ven el catolicismo, que la Biblia dice que es la gran ramera, la Babilonia, y las rameritas que se degradaron, el cristianismo degradado, la apostasía, los anticristos, el hombre manifestado de pecado, las bestias en redes sociales, en la tecnología, impartiendo diabluras, malignidades. Todo está terrible. Por eso Jesús va a venir un día menos pensado a arrebatar su iglesia. Y los que no están preparados aquí van a sufrir el terror del infierno. El Señor me lo dijo hace unos meses en un sueño, donde Dios me mostró unas personas que estaban a un paso de caer al abismo, que ya Dios ha salvado una y otra vez y no lo dejan entrar. Sí, les ha guardado la vida natural, bendiciones, riquezas, pero adentro no son salvos porque no quieren, porque siguen practicando delitos y pecados. Dios ha sido bueno a través de uno, ha obrado y los ha salvado en sueños, levantado de la muerte, hecho milagros, a través de Atomy también, porque son productos hechos por manos de hijos de Dios, por tierras santas, sin pesticidas, por gente que contiene a Dios en Atomy. Han obrado, han sanado. Yo he visto gente, socios, socias, mi persona, mis hijos, mi madre, mis vecinos, gente que ha sido sana, pero tomando continuamente porque son nutrientes, usando los productos continuamente de Atomy para cuidar por dentro y por fuera el templo de Dios, nuestro cuerpo físico y aún la tierra, porque son bioagradables, no tienen químicos, no tienen pesticidas, no tienen nada tóxico. Entonces que Dios nos ayude. Pero hay gente que no quiere, no se puede obligar. Es triste porque sabemos que si no entregan su vida a Jesús, no piden perdón y no se reúnen y no son bautizados, pues no serán salvos. Ojalá que a última hora se acuerden y digan: Señor Jesús, perdóname, reprenda al enemigo, quita las tinieblas, sálvame. Perdóname, Dios, perdóname. Y que no ofendan a nadie, porque si ofenden a alguien, lo malo es que nunca piden perdón. Hay gente que nunca pide perdón. Nunca hay gente que no ha nacido de nuevo, que ellos jamás piden perdón. Los que no han nacido de nuevo, en su boca nunca les dirá, nunca les oiremos que digan: oye, hermana, perdóneme aquel día, mire, se me salió esto, fue sin querer, me di cuenta después que eso no venía de Dios, lo siento. O sea, en un momento el enemigo puede entrar, usar nuestra boca, qué sé yo, pero arrepentirse, sacarlo de inmediato. Como Pedro le dijo a Jesús: ay, Señor, ¿cómo vas a ir a la cruz? Mira que no te acontezca. Era el diablo ahí disfrazado de bondad, de luz. ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, apártate. Porque vio que Pedro de pronto le entraron las tinieblas, los espíritus malignos. Pedro no sabía, pero Jesús sí. Entonces hay que reprender. Cuando sintamos que algo es de pecaminosidad, de hecho fuera en el nombre de Jesús, al abismo es tu lugar, ahora. Señor Jesús, lléname de ti. Señor Jesús, Espíritu Santo, Padre Jehová, ven, socórreme, tus ángeles acampen.
Padre, ilumíname, reprende al enemigo, lo echo fuera en tu nombre, Jesús. Nada me tocará mi cuerpo porque es santo, tú me compraste a precio de sangre. Arranca para otro lado tinieblas en el nombre de Jesús, Satanás, demonios, diablos, fuera en el nombre de Jesús, al abismo. Allá es tu lugar, vete, aquí no tienes parte ni suerte, no hay suerte ni magia en Dios. La magia, el encantamiento, la gorería, horóscopo, televisión mundana, todas las personas que no tienen a Dios, pues imparten tinieblas, se pierde el tiempo y la vida ahí. Hay que tener cuidado lo que vemos, lo que oímos, a dónde vamos y orar en todo tiempo sin cesar. Aún de noche podemos estar orando porque nuestro espíritu es incansable. El espíritu humano que Dios nos dio, el soplo de vida, donde podemos contener el Espíritu Santo de Dios y la presencia de Dios y a Jesús, que se irriga en el alma y el cuerpo. Aún el ADN de Dios lo tenemos en la sangre, cuando tenemos la sangre de Cristo también en nuestra sangre mezclada. El otro día me decía el Señor que cuando antes la sangre se ponía en las casas de animales, ahora la sangre que se pone en los hogares, en nosotros, la sangre de nuestro Señor realmente corre en nuestras venas. Su sangre es en nuestro ADN, es real linaje escogido. Por eso que tenemos que cuidar lo que comemos y qué productos usamos en nuestro físico. Mejor usar los de Atomy, que son de manos de hijos de Dios, que Dios es en ellos, que Ángel parece hijo de Dios y que todo es bendecido Atomy. ¿Por qué? Porque los productos son hechos de tierras fértiles de Dios, manos de Dios, gente que cree en Dios, que no tiene ídolos. Y, por ejemplo, cuando una persona adora la muerte, pues endosa su negocio a Satanás, a las tinieblas, al infierno, lo tiene engañado. Muerte va a recibir y muerte para otros. Pero por eso es que hay que orar en todo momento y circunstancia, que nuestra fe no nos hará daño nada, ni aunque comiéramos comida mortífera. A mí muchas veces me han tratado de matar en veneno, con armas. Y dice la palabra de Dios que nuestros enemigos serían los de nuestra propia casa. Cuando una persona, un esposo, esposa, hijos e hijas, familia, vecinos, no contienen a Dios, van a tratar de matarnos. Pero nosotros les vamos a dar vida, hacer el bien, palabra de Dios, oración, ayuno, ayudarlos en sus necesidades, porque ese es Dios en nosotros. De lo que contengamos les daremos. Ellos no pueden darnos a Dios, ni a Jesús, ni Espíritu Santo, ni nada bueno, porque no tienen a Dios, no han nacido de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Todos necesitamos nacer de nuevo y mantenernos nacidos en Jesús, llenos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y viviendo una vida santa conforme a su palabra. Eso es la manera de vivir. Así que pasar de muertos espiritualmente a vivos espiritualmente en Dios, en Jesús y en su Espíritu Santo, y congregándonos, no dejando de congregarnos, pero cuidado donde se congrega. Yo les animo a congregarse aquí en 21 Bethany Street, segundo piso. Martes son 7 de la noche, jueves 7 de la noche y domingo 11 de la mañana. Y si puede llegar 20 o media hora antes, mejor. Ahí está el reino de Dios, ahí está la casa de Dios, ahí están mis hermanos, hermanas, consiervos, consiervas, pastores, pastoras, ministros, colaboradores. Ahí estamos para impartir a Cristo, servir a Dios, llenarnos de Dios y disfrutarle. Qué hermoso es reunirse. Yo me siento muy feliz cada día que llega, porque sé que veo a Dios en ellos, sé que disfruto a Dios y le pido, Señor, lléname también, lléname más y más, que yo imparta más de ti a otros. Que sea esa paz, ese gozo, esa alegría, esa ternura, esa divinura, esa paz, ese gozo, esa templanza, esa sabiduría tuya, esa luz, esa sal perfecta que da sabor a la vida en otros, esa palabra de aliento, de ánimo, esa fe que no se apague. Wow, precioso estar en el reino de Dios desde aquí en la tierra, en su presencia. Así que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aunque un día partamos de aquí, pero vamos al reino de Dios, lo más hermoso nos espera con Dios. Así que pues sea nueva criatura, nazca de nuevo y sigamos para adelante. Que Dios me los bendiga y que me los guarde. Soy su amiga y hermana en Cristo Jesús, Ruth Ramírez Palacios, profeta y evangelista para gloria y honra de nuestro Dios Todopoderoso, y también nutricionista en Atomy. Y así que nunca es suficiente, todo el tiempo llenémonos de Dios, aprendámonos más de Dios, eduquémonos en Dios y sigamos para adelante. Como es el lema de la compañía, apreciar el Espíritu,
gestionar la visión, servir con humildad, seguir sobre la fe y vamos en el Padre, Dios Todopoderoso, Jesús y su Espíritu Santo. Vamos, 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 para arriba, bendecidos, prosperados, conforme a las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Tenemos un Dios dueño del oro, de la plata, que nos guiará a su verdad y en Él estaremos desde aquí, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, una ciudad santa gloriosa, prosperada en espíritu, alma y cuerpo, y en toda la tierra Dios derramará su presencia y su espíritu si le obedecemos, si andamos en Él. Gracias, amados hermanos santas y santos de Dios que oran por mí, por mi familia. Igual la oración es mutua y les invito a suscribirse al canal y oremos, porque la palabra que Dios habla es palabra verdadera y fuerte, que el enemigo ha atacado en YouTube, me han quitado videos, me han cerrado canales, pero yo confío en Dios. Así hacían antes en Facebook y ahora tengo como 7 perfiles. Aún a los de Facebook les he predicado y evangelizado, gloria a Dios, alabado sea el Señor que lo ha hecho en mí. Él ha puesto el poder, el denuedo, el espíritu, el hablar es de Él, gloria a Jesús. Y gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y gracias a Él y a todos ustedes también, hermanos y hermanas que oran por mí, que me cubren en sus oraciones. Gracias. Sigamos adelante, bendiciéndonos unos a los otros, que es Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, el que nos pastorea, nos evangeliza, nos profetiza, nos apostolea, porque Él es Dios que hace todo en su Hijo redimidos en Cristo Jesús para salvar a toda la humanidad y bendecir toda la tierra, que es el estrado de sus pies, y encabezados en Jesús, que es la cabeza, que es el que tiene la autoridad en nosotros, y hijas de Dios, sí tenemos la autoridad de profetizar, evangelizar, porque en Dios ya no hay ni griego, ni judío, ni hombre, ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús, que Él se manifiesta. Así que no lo tomen torcidamente, porque muchos han tomado ese verso de, pues ahora es homosexual, lesbiana, etcétera. No, eso espiritualmente en Dios, que todos debemos servirle a Él. En Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos hijos pequeñitos de Dios, con los dones y talentos que nos ha dado para extender su reino aquí en la tierra, para glorificarle, alabarle en espíritu y en verdad, adoradores en espíritu y en verdad, y mantener nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Que disfrutemos a Dios y Él nos disfrute, gozándonos en el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y agradecidos que aún sus ángeles nos acampan y nos libran de todo mal. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, alabado sea Dios triuno. Gracias, besos y abrazos en el amor de Cristo. Dios me los bendiga, me los guarde. Gracias por sus oraciones, por sus saludos en WhatsApp, amados hermanos y hermanas. Si a veces no les contesto porque estoy ocupada, o en Facebook o en YouTube, pero sigo orando, aunque a veces no me comunico, no les contesto algo, pero siempre están en mis oraciones. Recordemos que tenemos un espíritu que no se cansa. Es ahí donde podemos contactar a Dios día y noche, sin apartarnos de Dios. En espíritu, alma y cuerpo, en el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Mi nombre es Ruth Ramírez Palacios. Mi número de teléfono 848-237-9254, Estados Unidos. Si desean membresía Atomy, su tienda virtual, todo México, Estados Unidos, Canadá, para servirles. Si desea oración, venirse a la iglesia 21 Bethany Street, segundo piso, martes 7 de la noche, jueves 7 de la noche, domingo 11 de la mañana, o a la reunión también aquí en Atomy, la educación Atomy, sábado 11 de la mañana, aquí en 1660 Edison. Comuníquese conmigo si usted desea venir, o si usted desea información de Atomy, educación de Atomy, y desea la membresía, su propia tienda, cómo emprender el negocio, o simplemente desea ser consumidor, ya es ganancia, porque usted mantendrá su cuerpo físico saludable, llenándose de los productos de manos que son por manos de Dios en la humanidad, que son hijos de Dios, y que usted va a tener presencia de Dios, y usted tendrá llenura del Espíritu, llenura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también su alma guardarla, porque el alma también va a estar en paz, tranquila, al tener un cuerpo físico saludable, al ganar dinero honestamente, haciendo el bien a otros. Entonces una compañía, una gran bendición, la compañía de Atomy, una bendición de Dios. Y también pues véngase a reunirse con los hermanos y hermanas, comer y beber, disfrutar a Dios, siéntase en su casa donde encuentra la paz, el gozo, donde se olvida de todo mal ahí, más que disfrutar a Dios y comer, beber con otros hermanos y hermanas, gloria a Dios. Así que les invito, cualquier información, ya sea de la Casa de Dios Reunirse o la educación de Atomy, que también está en Dios, obviamente estamos en Dios,
al 848-237-9254 vía WhatsApp, o llámeme o mándeme mensaje y con mucho gusto le atenderé. Y si no le contesto, déjeme un mensaje, mándeme un mensaje porque a veces estoy ocupada. Ok, que Dios me los bendiga y me los guarde, que pasen un excelente día, semana, que Dios les bendiga y guarde hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima. Suscríbanse al canal, si quieren activen notificaciones para cada video que Dios dé, pues lo disfrutemos, lo compartamos y así estaremos predicando, evangelizando con la palabra de Dios ya servida, ya hecha, ya nomás compartirla, un buffet ya hecho, ya nomás distribuirlo, que otros coman y beban la palabra de Dios. Bendito sea Dios que lo ha hecho en mí, bendito sea el Señor, sigamos sirviendo, que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Dios los acompañe. Amén.